live, digamos, está la cuenta regresiva, ¿verdad? Como va, está todavía mostrando. Ya, vamos a esperar que venga la gente cuando viene. Y estamos ya pronto, donde vamos a estar, entonces ahí poner la cuenta regresiva. Ahí está. Bueno. Se está esperando que le den entrada, que va a ser nuestro maestro de ceremonias. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lourdes. Sí, yo estoy esperando a que me den el ok para dar la acceso a todos. Sí, dale acceso. Ya, están utilizando. Buen día a todos. Hello, Chris. Buen día. Buenos días, Valentina. Buen día, Gloria. Buenos días, Juan. Buenos días, Arnaldo, Eduardo, Susan, ¿cómo están? Buenos días, Valentín y todos. Buen día. Muy bien. Estaremos empezando constantes. Vamos a esperar que la ministra de Políticas Lingüísticas y el presidente de la Academia de Lengua Guaraní.
Arnaldo, muchas gracias. Le quería avisar que la ministra está ingresando, me dice, está intentando ingresar ¿Va a tardar todavía o no? está conectándose la ministra, ahí ya la vemos. Sí, Arnaldo, si podés empezar más ya la transmisión directamente. Si cuenta regresión, nos avisas cuando estamos live. Por eso para el administrador de la plataforma, ¿quién va a estar transmitiendo? Estamos por iniciar la transmisión. Aguardo que me confirmen cuando termine la cuenta regresiva porque yo no estoy observando eso, por favor. Ahora ya estamos live, dice. Muchas gracias, Aguille. Upeiseramu, amo maiteirore, magmabape, tobe tañamojeponayo aiteco, Paraguay, amandaye, bojapuja, ñe ecuatu, ye poruregua, ñe moñepurujape. Muy buenos días a todos y bienvenidos al acto de apertura oficial del tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, organizado por el Instituto Superior de Lenguas y la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Pido muy especialmente a todos los que estamos integrando esta plataforma Zoom que mantengan, por favor, sus micrófonos apagados a fin de no interrumpir la transmisión. Muchas gracias. Comandaye, Oñepurúa Peina, Yaikua Haisha, Oyepusota, Mojapu Ara Pucucue,
Hausenbaiteta Tembipuru Plajuru Pibe. El Congreso se desarrollará durante 3 jornadas seguidas y será transmitido a través de las cuentas de YouTube y Facebook del Instituto Superior de Lenguas de la UNA, asimismo a través del sitio web de compla.org. Amomaitei, Burubisá Omacaba Pecoatl, autoridades que presiden este acto inaugural. Señora Ministra, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, doña Ladislá Alcaraz de Silvero, señora Directora del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, doña Valentina Canese, señor Presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, don Carlos Ferreira, y a todas las demás autoridades presentes, a los conferencistas, expertos nacionales e internacionales, a los colaboradores, a los invitados especiales, a todos los que nos acompañan a través de YouTube y Facebook, a Uyerete y a Ñomuerureje. Muchas gracias por la presencia. Amanda Yeguasuru Pibe. Siguiendo la temática de las ediciones anteriores, Ñengüera Coaverapere, por el camino del mayor conocimiento de las lenguas, el tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada reunirá a investigadores y estudiantes de Paraguay y otros países con el tema Lingüística Aplicada en Paraguay, un lugar de convergencias. Así, la Universidad Nacional de Asunción, a través del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía, propone este evento con miras a mantener y profundizar un espacio de convergencia con diferentes miradas y contextos, y como un espacio de integración sin fronteras entre lingüistas e investigadores de Paraguay y el mundo. La organización del Tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada recibe el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la Academia de la Lengua Guaraní, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la Universidad Nacional de Itapúa, Asociación de Profesores de Inglés, Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos Urumanaí, Sociedad Internacional de Portugués Lengua Extranjera, Sociedad Paraguaya de Profesores de Francés y Lenufle. Ñamuñepurubo, Ñajanduta, Burubisacuera, Ñemomaitei, para dar apertura oficial al Tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, escucharemos las palabras de las autoridades que presiden este acto inaugural. A continuación, escucharemos las palabras de ocasión a cargo de la directora del Instituto Superior de Lenguas de la UNA, doña Valentina Canese. Maite, buen día a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Espero que me escuchen bien, ya que estoy en el interior del país, estoy con una conectividad limitada, así que me disculpo ya de entrada por los problemas quizás de conectividad que puedan darse durante mi intervención. Es para nosotros realmente una gran alegría poder estar aquí con el Tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada durante la pandemia en el año 2020. Con la migración a la virtualidad, vimos la oportunidad de traer a nuestros colegas y profesores y amigos de todo el mundo a este espacio virtual que nos permitió en los últimos años realmente ir creciendo como comunidad. El año pasado conformamos la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada y bueno, para nosotros es realmente una alegría, un honor poder contar con la presencia de tan importantes investigadores a nivel internacional. Este año tenemos la presencia de más de 10 conferencistas internacionales, así como muchos de alto calibre también participando de más de 20 paneles temáticos. Tenemos 23 paneles temáticos y 7 mesas de conferencias sincrónicas. Así que estamos creciendo como evento
Este año nos animamos a hacer 2 salas simultáneas. Vamos a ver cómo nos sale el experimento. Les pedimos poco de paciencia, ya que estamos tratando de brindar cada vez más un espacio para que tanto colegas, docentes, investigadores y estudiantes podamos compartir lo que a nosotros tanto nos interesa y nos preocupa, y que es la situación de las lenguas en nuestro país y en el mundo. Sabemos que la lengua es un elemento fundamental del ser humano, como un instrumento, una herramienta no solamente del pensamiento, sino también de la comunicación y del entendimiento. Es lo que nos identifica como seres humanos, es lo que nos da nuestra identidad. Y así es importante que podamos reconocer de qué manera la interacción entre las lenguas puede ser beneficiosa para nuestras comunidades, y del mismo modo como en muchas ocasiones algunas comunidades se ven amenazadas en el uso de sus lenguas, como es el caso de las comunidades indígenas. Este año iniciamos el decenio de las lenguas indígenas alrededor del mundo, y nosotros desde el Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada queremos honrar a los hermanos indígenas y a las lenguas indígenas a través de un panel que tendremos luego de la conferencia inaugural, donde se conversará sobre la situación de las lenguas indígenas y cómo todos juntos podemos colaborar para la revitalización de estas lenguas que son tan importantes para esas comunidades, pero también para todos nosotros como una gran comunidad que es el Paraguay y que es el mundo. Así, quisiera dar la bienvenida a todos, agradeciendo especialmente el apoyo de siempre de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que fue nuestro compañero colaborador desde la primera edición, a la Academia de la Lengua Guaraní, de la misma manera, y también a todas las otras entidades que nos están apoyando, que ya fueron mencionadas por el señor Arnaldo Casco, nuestro maestro de ceremonias. Muchas gracias a todos los colegas que nos han ayudado a organizar los paneles temáticos, también a todo el equipo de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Filosofía y del Instituto Superior de Lenguas, porque sin ellos este evento no es posible. Muchas gracias a Wiyete Opababepe, y que tengan todos una excelente jornada. A Wiyete Piseñahandú, Cuñacaray Valentina Canese PJE, Instituto Superior de Lenguas Sambujar. Seguidamente escucharemos las palabras de ocasión a cargo del señor Carlos Ferreira, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. Neya Wuyebete Arnaldo Casco, Abei Guaraniñe Cuapamererape, Rombo Awuyebete, Rombo Wiapame, Abeiko Atumbo Japija, Oiko Vagina, Oñiñi Purujama, Ñeje San Uyo, Ñe Cuature Ñaneneta Paraguaype. Abei Acointe Paraguay en Guera San Bujijara, Jopabavero, Ñumbuatuba y Catojamaisa Amba, Oikoja. Ñajanova subí teitereimba yaituro hina miñe en Guera daja añón de un miñe ella recoña nenetame aveimi ambueñe ñande upicuera ñe handaja eiba ei umi upicuera ñe ja eva mi oye purú avei peña nenetame ambue putaguare. Agradecemos nosotros al tercer congreso de APLA por esta brillante oportunidad que la Academia de la Lengua Guaraní pueda formar parte de este, a través de las estrategias de promoción, jerarquización, profundización de las lenguas, y también tenemos cifrada nuestra esperanza de los resultados que pueda salir para
ir profundizando un poco las relaciones, la interculturalidad y también podamos encontrar en este congreso respuestas que tal vez se vayan dando o iniciando para dar nuevas miradas, no solamente a las lenguas oficiales, sino también a las lenguas extranjeras. Entonces deseamos éxitos a todos. Jarojano seporambaco tembia poto y seite oiko vagina coñanetame ha gatupora uperire yahesacuamba y sistema vagina yacacua yajabo abuyete opava vea peruana. Debe de ir por Aguillé, Caray Carlos Ferreira, Guaraní Arerecuapamé, Utah. Seguidamente escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, doña Ladislá Alcaraz de Silvero. Como maiteiro magmabaitepe, agüero joru, amo maitei, cuñacaraí Valentina Canese, romacaba, cotembia powa suete, bojapu, yeu, imagina, o ñemasai, dañande aputepe, amo maiteiro, abei, caray Carlos Ferreira, pero macaba, guaraní, Arerecuapamé, amagmaba, boejara, magma, tecobe arandu, y ya tuva coaco Amanda Yebe, o masai hawa iguapu, ha ñaño mongeta cua hawa hendirecuera, me muarazo maiteiro. Un cordial saludo a todos, a las autoridades académicas, a los invitados especiales, a los conferencistas, ponentes, moderadores, participantes, a los docentes, organizadores del Instituto Superior de Lenguas. Sabemos del esfuerzo de la directora para llevar adelante y sostener en el tiempo el desarrollo de este congreso, en este caso ya en su tercera edición. Un congreso que nos convoca, como ella misma decía, a todos los que amamos esta temática y nos comprometemos con ella. Las lenguas, la situación lingüística, sea de nuestro país, sea de otros países, las experiencias en cuanto a gestión de lenguas, investigación sobre las lenguas, documentación, promoción, revitalización de las lenguas. Este es un espacio privilegiado para compartir conocimientos, experiencias y abrir un espacio de debate, de reflexión, como se decía acá, no solamente sobre nuestra realidad lingüística de Paraguay, que de por sí es compleja, pero riquísima, sino también de la realidad de otros países, de otros contextos. Y eso nos abre siempre la perspectiva. Estos espacios que nos permiten compartir nos abren la perspectiva de enriquecer nuestra mirada, nuestros conocimientos y por supuesto de aportar, de contribuir también en este debate sobre las lenguas, la literatura, su didáctica, la investigación lingüística, la gestión de las lenguas. Valoramos mucho desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas esta iniciativa del tercer Congreso de Lingüística Aplicada en Paraguay, desde Paraguay, y también ese esfuerzo interinstitucional. Y sabemos que detrás de todo esto está la incansable labor de la directora Valentina y su equipo de trabajo, su equipo técnico. Entonces, saludamos, directora, este esfuerzo. Desde la Secretaría siempre vamos a estar acompañando. Nos resulta de gran interés, declaramos de interés lingüístico este congreso y lo que deseamos es que estos 3 días que nos quedan por vivir, ¿verdad? Desde hoy hasta pasado mañana, sean días de enriquecimiento mutuo de todos los participantes. Yo estoy segura de que saldremos del congreso con una mirada amplia, y también enriquecidos de haber podido escuchar a conferencistas de primer nivel y también escuchar sobre nuestra realidad lingüística,
Como ya se decía, estamos en el primer año del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Valoramos mucho el panel dedicado a lenguas indígenas del Paraguay, especialmente a lenguas indígenas de aquellos pueblos que están viendo muy amenazadas sus lenguas, y todo el esfuerzo que se está realizando desde la comunidad y con el apoyo también de esta entidad estatal, que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en estos procesos de documentar la lengua propia, de promoverla más allá de la comunidad, darla a conocer, y en algunos casos en este esfuerzo incansable de revitalizar, recuperar hablantes, en el caso de aquellas lenguas muy amenazadas. Necesitamos mayor grado de sensibilidad sobre la presencia, la existencia de pueblos indígenas con lenguas y culturas propias, diferentes de las nuestras, para poder reconocer estos pueblos, valorarlos, valorar estas lenguas y ayudar desde el contexto, desde el ámbito donde estemos desempeñándonos en la función que fuese, estar compartiendo y apoyando también esta promoción a la sociedad nacional, regional, mundial, no indígena, porque muchas veces esta desinformación nos hace sentir o nos hace permanecer indiferentes ante una realidad que casi se invisibiliza. En cambio, tenemos que cambiar esa mirada y perspectiva y empezar la valoración real y el compromiso real con las lenguas y los pueblos indígenas, y tenemos 10 años de aquí, del 2022 al 2032, para aunar esfuerzos desde todos los sectores que estamos convocados: Estado, pueblos indígenas, la academia, las empresas, todos los sectores. Hoy ya contamos con una ley que nos convoca a reunirnos en una gran comisión nacional para el fortalecimiento y la revalorización de las lenguas indígenas en Paraguay. Así que vamos a también estar apoyando desde esta comisión, y todos nuestros esfuerzos estarán siempre orientados a fortalecer esa participación interinstitucional e intersectorial. Deseamos que este congreso entonces logre sus objetivos, sus metas, y que todos los participantes salgamos muy enriquecidos académicamente, desde la mirada de las experiencias, y podamos sentirnos alentados sobre todo a seguir comprometiéndonos con las lenguas, las culturas, la literatura de nuestros pueblos. Sea Uyeme EPM, a Pumumaitei Rorille, Toseponan Baiteu, Mitembia Poñe Moprendaba, a Peisha, Puñacaray Valentina, Tanekene Acointe, Jañañomoino Acointe, Peisha Guatembia Poña Mombarete, Jamayaja, Buñaneretame, Jañanereta Yerereje, Abei, Abuyebete Mamabape, Toseponan Baite, Venerembia Pocuera. Ese ñejando Abei, Cuñacaray, Ladislal, Cara de Silvero, Ñe, Paraguay, Ñenguera, Zambujara. Abuye TPM, Oremoinureje, Ñamuñe Perujahuaco, Paraguay, Amandaye, Bojapuja, Ye Ecoatú, Ye Poruregua. Con las palabras de ocasión de las autoridades, se ha dado apertura oficial al tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Como ya lo ha mencionado la señora ministra, este congreso, la tercera edición del Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, es declarado de interés lingüístico por la Secretaría de Políticas Lingüísticas. A continuación, les dejo en compañía de la señora Valentina Canese, quien será la moderadora de la primera conferencia de este congreso. Muchas gracias, Agüillebete. Muchas gracias, Agüille Arnaldo, por el excelente trabajo, el apoyo de siempre. Realmente es para nosotros una alegría estar con todos estos colegas que siempre están colaborando y contribuyendo para que este evento salga bien, para que podamos tener éxito y que cada vez podamos crecer más. Es para mí realmente una
alegría aún más grande poder compartir con ustedes esta primera conferencia magistral que estará a cargo del profesor Cristian Faltis. Él es profesor de la Universidad de Texas A&M Internacional, la Universidad Internacional Texas A&M, que se encuentra en Laredo, Texas. Él es un profesor, investigador con muchos años de experiencia en la academia. Él fue mi profesor, tutor en la Universidad Estatal de Arizona. Él tuvo su doctorado de la Universidad de Stanford y ya tiene muchos años de trayectoria con con 23 libros y más de 80 artículos y capítulos sobre la educación bilingüe en Estados Unidos. Él es el editor de la revista Bilingual Review, es una revista bilingüe, y también es artista de óleo. Él nos estará compartiendo la conferencia Educación bilingüe hacia la dignidad, implicaciones para países polilingües. En este caso, él nos hablará de la situación de la educación bilingüe y cómo eso cómo se sucede en los Estados Unidos y qué implicancias puede tener para países como el nuestro, donde el estatus de las lenguas es una cuestión que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, sin mucho más, quisiera dar la bienvenida al profesor doctor Cristian Faltis. Bienvenido, Chris. Gracias a todos. Primero que nada, antes que nada, quiero dar muchas gracias a Valentina Canese, como dijo, era mi estudiante y ya que ha logrado un puesto bien alto en el estado, en el país de Paraguay. Estoy aquí, como dijo la doctora, estoy en Laredo, Texas, que es como 5 kilómetros, vivo 5 kilómetros de la frontera de México, que hay un río que se llama, lado, Río Grande, en el México se llama Río Bravo, y estas son las tierras de los grupos indígenas, los Comanche, los Diné, varios grupos de Diné, Lipan, Kikapú. Entonces, también quiero decir eso, que esta es su tierra y nosotros vivimos aquí. Voy a usar un PowerPoint para dirigirme en todo esto y tengo unos nervios porque hay un grupo aquí y para mí es tan honor estar con ustedes y a ver si puedo hacer esto y qué es lo que podemos aprender pues de lo que pasó o lo que pasa aquí en los Estados Unidos acerca de la educación bilingüe, como se llama acá. Entonces, voy a poner, a ver si voy a hacer esto, share mi screen, y luego voy a poner esto para acá y luego voy a poner esto. A ver, ¿dónde está esto? Lo voy a... Sí. Sí. Ahí va. Chihuahua. ¿Sí se ve? Órale. Entonces, voy a hacer esto. Es importante para empezar a hablar de la educación bilingüe en los Estados Unidos de América. Es trascendental decir que la política del lenguaje creado por los académicos y en la clase dominante siempre ha ignorado la riqueza tanto lingüística como cultural de las comunidades bilingües, tanto los inmigrantes como los indígenas, y hay aquí miles y miles de familias que hablan idiomas que no sean inglés y que se han retratado en términos negativos alineados con las creencias basadas en ideologías de lenguaje pura
y perfecta. Y voy a hablar un poco más de eso pronto. A ver si le hago esto. Que insisten en definir el bilingüismo en comunidades minoritarias, de tener una deficiencia en el uso popular, porque para las clases dominantes aquí en los Estados Unidos está relacionado con jerarquías de clase, de raza y etnicidad. Y voy con la idea de que nos propuso Luis Poza, un gran amigo que vive y enseña en California. Lo que nos hace falta en la educación bilingüe aquí es la afirmación completa hacia la dignidad y la actualización humana de los estudiantes y comunidades minorizados. Y hacia la dignidad educativa en la educación bilingüe requiere que todos seamos compañeros por la lucha o en la lucha por la justicia, según Guadalupe Valdés, una gran apoyadora de educación bilingüe, y que estemos siempre vigilando críticamente las políticas de lenguaje y las ideologías de lenguaje. Como ya les dije, que la idea de que siempre necesitamos tener una lengua pura, que no mezclemos, una lengua perfecta, la idea que hay una lengua perfecta y siempre, según las clases dominantes, hay que llegar a esa perfección. Y también hablamos pues del lenguaje académica en contraste con la lengua social. Y esa distinción que se hace también causa muchos problemas aquí en los Estados Unidos. Para ser compañero de la lucha hacia la dignidad y por justicia educacional, es sumamente importante que siempre estemos vigilando las políticas de lenguaje y apoyando a los estudiantes que usan dos lenguas o que llegarán a ser bilingües en sus vidas cotidianas. Ok, vamos a la siguiente. Ok. Ahora les voy a presentar una breve historia de la educación bilingüe en los Estados Unidos para que tengan una idea de por qué es necesario tener dudas, o sea, preguntas, y aún resistir las políticas gubernamentales y las leyes sobre las variedades de educación bilingüe que se permiten usar en las escuelas y los colegios públicos. Bueno, la idea de educación bilingüe siempre ha estado aquí en los Estados Unidos por los inmigrantes los que llegaron tempranos de partes de Europa, especialmente los alemanes tuvieron sus programas y escuelas bilingües, pero eran escuelas privadas. Pero para las escuelas y colegios y preparatorios y todo eso en los Estados Unidos públicos, eso empezó federalmente en 1968. O sea, ya tenemos más de 50 años con este acto de educación que propuso un senador de Texas. Y en ese entonces quería que la idea era de que no ofrecer clases en la lengua de los estudiantes era una manera de discriminar a los estudiantes, especialmente en Texas y en el suroeste de los Estados Unidos, donde había muchos hispanohablantes. Y entonces, si no tuvieran la oportunidad de aprender en las clases, entonces eso fue según el acto de derechos civiles, fue una discriminación contra esos estudiantes. Entonces, el acta de 1968 permitió que las escuelas crearan programas en donde se podrían usar el español
u otra lengua como mediante de enseñanza. Voy a hablar más que nada acerca del español porque es el grupo, los mexicoamericanos, puertorriqueños, cubanos, muchos de venezolanos y guatemaltecos y todo, pero la mayoría vienen pues de herencia de México y muchos son tanto indígenas como hispanoparlantes del norte de México también. Los que vienen de la parte de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas y todo, muchos hablan idiomas indígenas y también el español, pero aquí en los Estados Unidos nada más estamos hablando pues de darles oportunidades en español para que tengan conocimiento de lo que está pasando en las clases y todo. La mayoría, según lo que yo he aprendido tras mis 40 años y también hablando pues de los estudiantes aquí en la frontera, en donde todo el mundo es bilingüe aquí. Es bilingüe. Pero lo que pasa es que no tienen la oportunidad de aprender a leer y escribir, o sea, llegar a la biliteracidad. No pueden escribir y no saben el sistema de escribir en español porque la mayoría de los programas bilingües aquí en los Estados Unidos están basados en la idea de deja de usar tu lengua de casa. Cuando lleguen ahí al segundo grado, digamos a los 7 años de edad, ya dejan de tener clases en español en la mayoría de los programas que tenemos aquí en educación bilingüe. Bueno, esos programas se llaman programas bilingües transicionales que los permiten a los estudiantes aprender su lengua por 2 años más o menos y luego ponerlos en clases de inglés y inglés como segunda lengua o como lengua adicional. Y eso es lo que ha sucedido. Bueno, eso empezó en los 68 y luego en los 80 y los 90 empezaron los grandes, la hegemonía de los inglés parlantes y los monolingües en inglés empezaron a empujar contra la educación bilingüe y se inició una campaña de English only, o sea, inglés no más en las escuelas. Entonces, durante unos 20 años, el número de programas bilingües en los Estados Unidos se bajó mucho y no había pocos. Por ejemplo, aquí en Laredo, Texas fue el primer programa de educación bilingüe en 68 aquí en una escuela y ahora aquí en 2022 no ofrecen nada de español y obligan a los estudiantes a hablar solamente en inglés y los maestros en inglés. Esta es una pintura de los niños y niñas que nosotros tenemos en nuestras escuelas. Tienen una herencia o sea, una conexión mucho con México y como que estamos en la frontera, muchos van y vienen, tienen sus familias en México y todo, pero también está, como dice la Gloria Ansaldúa, están en la Nepantla, o sea, entre medio, entre los Estados Unidos y México. Y es difícil porque ellos quieren mantener su cultura, sus maneras de vivir, sus identidades como mexicoamericanos o mexicanos. Pero las escuelas aquí no los dejan porque tratan de quitar su manera de hablar en 2 años y más. Y aquí es una pintura que dice que eso es lo que está pasando en la educación bilingüe. Es que como le estamos pintando la lengua
con color blanco para que todo el mundo hable inglés. Y para mí es un acto, es un acto violento que estamos haciendo hacia a los estudiantes aquí en muchas partes. Bueno, es mexicano aquí, pero puede ser también en los grupos indígenas, entre los vietnamitas, los Hmong, muchos de los grupos somali, por ejemplo, no hay programas bilingües para ellos también porque vienen de África y hablan 2 que 3 idiomas y no les ofrecen nada más que el inglés. Y este es otro cuadro que hice yo es que aquí en los Estados Unidos siempre tenemos muchos inmigrantes entrando al país porque ya tienen siglos de estar aquí en este país, porque como ustedes han de saber, la mitad de México se la quitó a los mexicanos en 1848 en una guerra que tuvieron entonces, pero las familias, la historia, la conexión con la tierra que tenían aquí, y viviendo con los grupos indígenas aquí, eso tiene ya siglos, pero no dejan entrar y no quieren que los estudiantes que entren continúen con sus maneras, sus prácticas culturales y lingüísticas. Ok, bueno, para hablar un poco de la educación bilingüe en los Estados Unidos, también tenemos que decir que ha cambiado mucho en los años, empezando con 2000, con el presidente Bush, empezó con una idea de que no querían que los niños se atrasaran en las escuelas, entonces era necesario enseñarles todos en inglés. Y quitaron, tenían un sistema, un grupo de académicos al nivel federal que ayudaron a todos los programas bilingües en el mundo, pero cambiaron el nombre para quitar la frase bilingüe en su nombre. Entonces, ahora el grupo se llama, la adquisición de inglés como lengua adicional. Y entonces, bajo ese sistema, empezaron a abrir como, más o menos como ¿cómo les diré? Programas de lenguaje dual en donde no se usaba la palabra bilingüe. En inglés se llama Dual Language Programs. Entonces, lenguaje dual. Y la idea de esos programas de lenguaje dual era de que el concepto principal de esos programas fue la presentación y el apoyo de 2 lenguas separadas. O sea, de la ideología del bilingüismo como 2 lenguas monolingües. Entonces tenemos aquí español o chino o vietnamita y inglés. Y no se mezclaran. 2, en estos programas hay o 2 maestras o 2 tiempos fijos. Por ejemplo, puede tener una maestra que da clases digamos, de 8:30 hasta las 11:30 en español y luego en la tarde en inglés. O puede ser una maestra que da clases solamente en español y otra maestra que da clases solamente en inglés. Y eso, o puede ser de lunes, miércoles y viernes en español, martes, jueves en inglés, algo así, para tener un balance de más o menos 50-50 o 70-30, algo así, pero no mezclar las 2 lenguas.
y así apoyar a la biliteralidad. Porque, como les dije, no tienen alfabetización en el español. Y también modelar, como les dije, que es importante mantener las lenguas puras, no mezclar las lenguas y aprender a leer y escribir, etcétera, en cada lengua y aprender el español académico y no el español pues de la calle o de las comunidades, etcétera. Pero en los últimos años, ya que tenemos más o menos como 15, 20 años de tener estos programas de lenguaje dual, hemos notado que hay una gentrificación de esos programas. Y aquí está el chiste, ¿no? De que usar los estudiantes que hablan el español, por ejemplo, para ayudar a los inglés parlantes, los niños blancos que asisten a los programas como modelos. Entonces los están usando. Los programas no están exactamente para los niños, los mexicoamericanos o los chinos, son para la gente blanca que tiene más poder. Entonces ellos y que van a aprender un poco de español en este tiempo y seguir con su inglés en este tiempo. Entonces lo que vemos es la comodificación del español y de otros lugares para ser comercializado. Y es importante dar énfasis en esta idea, porque en los Estados Unidos no promovemos el español de los Estados Unidos, de las comunidades bilingües en los Estados Unidos. Siempre hablamos del español de otros lugares. O sea, por ejemplo, en Laredo, Texas, donde todo el mundo habla español, en cualquier parte vas y van a hablar español. Pero aquí, por ejemplo, en mi universidad, el español se dice español como una lengua extranjera. Así lo enseñan. Porque lo que pasa es que el español de aquí lo menosprecian. Porque es un español bilingüe, o dicen que mezclan el español con el inglés, que usan muchos pochismos, etcétera, etcétera. Es importante en estos programas también hablar de lenguas del mundo y la necesidad de adquirir capacitación lingüística en lenguas adicionales para ganar más capital. O sea, la globalización y cómo podemos usar el español para tener más negocios en el mundo, etcétera, etcétera, en lugar de cómo podemos ayudar y afirmar y con dignidad a las comunidades que ya tenemos en el país, los Estados Unidos. Y también vemos que tenemos una marginación del español, como les dije, y sus hablantes en los Estados Unidos. Siempre oigo que aquí es que no hablamos bien. Mis estudiantes, por ejemplo, siempre dicen, yo tengo un español, pero no es perfecto, no lo hablo muy bien, no, es que no puedo hacer esto, no hablo muy bien, pero sí, mientras me están diciendo eso, me lo están diciendo en español y hablan muy bien el español y todo, etcétera, etcétera. Sale. Entonces aquí tengo un cuadro acerca de que en mi mente y lo que he aprendido en muchos años y que he estado en este área, es que el bilingüismo es algo que no es de partes separadas, es parte del mundo y va creciendo y se usa. Una persona bilingüe cuando está hablando siempre va a usar todo el sistema lingüístico que está dispuesto a usar con los demás y que viven en unas comunidades en donde todo el mundo también habla
dos idiomas, eso es ser bilingüe y usar los dos idiomas para su identidad, para comunicarse con los demás en la comunidad. Entonces no es algo de separar así del español y el inglés, es un mundo así que está siempre integrado. Y es difícil para mí como pintor y artista capturar las ideas sobre lengua, y el bilingüismo es tan difícil, ¿no? Porque no creo que sea así un idioma acá y otro idioma allá. Tal vez es como no he oído la palabra, y no sé muy poco de lo que hay en Paraguay, pero he leído varios artículos y todo sobre el Yopará. Entonces, a lo mejor Yopará es algo más o menos como una integración entre el guaraní y el español, y que se habla todo el mundo en las comunidades bilingües, pero vamos a hablar más de eso. También a ver si no sé si puedo ver esto bien, pero Paulo Freire nos dice que la enseñanza y el aprendizaje, no puedo ver muy bien esto, entonces voy a mover esto. Es un acto político que está vinculado con las ideologías que no sé qué dice ahí, en nombre de la clase dominante. Entonces, Paulo Freire siempre ha dicho y sabido que la enseñanza de lenguas y el aprendizaje siempre es un acto político, y por eso tenemos el grupo aquí. Tenemos al doctor Ferreira, yo creo que se llama Ferreira Quiñones, y la doctora Canese, que están apoyando, porque sabemos que estas para enseñar el guaraní en Paraguay es un acto político, porque como sabemos aquí en los Estados Unidos es un acto político porque tenemos la idea de una nación, una lengua, una nación, un lenguaje, una nación, un idioma. Entonces, eso dicen que eso es para unir a la nación, pero esos son ideologías de la clase dominante, en donde les favorece tener esa idea, porque así van a mantener su poder y también su idioma, y no dejar que otros idiomas tengan capacidad y son parte pues de las comunidades no dominantes. Esto leí un poco de Elías Rodas, y no sé si están aquí con nosotros hoy, pero leí algo sobre el guaraní, y dijeron que el avance de la enseñanza de guaraní ha tenido un impulso importante en los primeros años, pero luego, exactamente como en los Estados Unidos, y algo así lento, y incluso en los últimos años se ha visto estancado. Esa es la palabra que usaron, estancado, de los marcos normativos que se han logrado consolidar la enseñanza de guaraní en las escuelas. Y también dice que es necesario recuperar, valorar y potenciar la enseñanza de guaraní, porque es un derecho, y es más, el guaraní es lengua materna de la mayoría de las ciudadanos de Paraguay y otros países además. Y qué más, aquí otra pintura, siempre estamos viendo lo que está pasando, que es la existencia en tanto humana como no puede ser muda, silenciosa, ni nutrirse de falsas palabras. Y para esto es necesario reconocer y respetar la lengua materna y sus raíces culturales, según Paulo Freire. Y
ahora les quiero decir muchas gracias a Yenate, no sé hablar muy bien, pero estaba escuchando mucho cada vez que dijeron Ayuyenate. Y gracias a todos, y estoy listo para preguntas, y yo creo que sería mejor tener preguntas para mí porque estoy tan nervioso de dar esta presentación. Sí, Awille, Cristian. ¿Mande? Awille. Oh, Hawinje. Ok. Awille. 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 Ahí está, muy bien. Muchas gracias, Cristian, por la excelente disertación. Realmente para nosotros es una alegría poder tener a alguien de tu trayectoria compartiendo con nosotros la perspectiva fronteriza en Estados Unidos, no solamente la frontera, pero de toda la región del suroeste de Estados Unidos y de otras partes, ¿no? Sí. Aquí en nuestro país, como bien lo dijiste, tenemos el guaraní, que es la lengua materna de una gran parte de nuestra población. Está reconocida como lengua oficial y también las lenguas maternas están garantizadas constitucionalmente para su enseñanza en la escuela. Ahora bien... Eso sucedió en 1992, ¿verdad? 92, sí. Sí. Ahora, como dice el refrán, de al dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, nosotros tenemos la problemática de, como bien lo destacaste, el trabajo de Elías y Rodas, que menciona un fenómeno que se fue dando en los últimos años, donde el guaraní se normalizó, si se quiere, en las escuelas, pero al suceder esto es como que ya es algo, una etapa superada, más o menos, es como se lo ve, ¿no? Es como algo que está ahí, pero que no precisa de mucha atención. Entonces, eso trae implicancias, tanto para los guaraní hablantes, pero también, hablando de lenguas maternas, quisiera también destacar la situación de las lenguas indígenas. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos, desde la política pública, desde la comunidad educativa, promover el uso de las lenguas maternas para asegurar los derechos constitucionales garantizados a todos los ciudadanos de nuestro país? Ay, sí, es una gran pregunta ahí lo que me da. Es importante, yo como que he leído, es importante tener en las universidades programas de docencia, más que nada. Y tener una capacidad en términos de números de maestros y maestras, de kinder hasta prepa y todo, para tener la capacidad de enseñar las clases de todo sobre la historia, sobre ciencias sociales, ciencias, matemáticas, etcétera, en guaraní. Y lo que he leído, y eso es lo que te quiero preguntar aquí, es el guaraní, según lo que yo he leído, es que hay el guaraní escrito, no es igual exactamente como aquí en los Estados Unidos del español, porque usamos el español de otros. Y también el guaraní, porque el guaraní fue puesto en términos de gramática, en términos de lectura, en términos de escritura, hace muchos años, décadas y todo. Y según lo que he leído, y no sé si sea cierto o no, no sé si es cierto, el guaraní que se escribe no es igual
al guaraní y los múltiples guaraníes que hay, las variedades y dialectos, etcétera, etcétera, que se hablan en el país, digamos, en las afueras de Asunción. Entonces, si me podrías explicar un poco de eso, porque si hay una diferencia entre el guaraní escrito y el guaraní hablado, y cuál es el guaraní que vamos a enseñar. Y eso también es, por ejemplo, en el árabe hay un árabe moderno estándar, que todo el mundo, los estudiantes estudian eso para escribir, etcétera, etcétera, y los textos están escritos en un estándar moderno de árabe. Pero la gente entre sí no habla eso, jamás lo usaría para hablar en familias, entre los demás, y etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema, y como que hay muchos árabes. Entonces, ¿cuál es el árabe que le vamos a enseñar? El árabe de Egipto, el árabe de Siria, el árabe de Marruecos, etcétera, etcétera. Y también yo creo que es lo mismo en Paraguay o en otros países donde se habla el guaraní. No sé si hay, cuáles son las diferencias dialectales de los varios guaraníes que se hablan y el guaraní escrito que se usa en la docencia para educar a los que van a ser maestros en guaraní en los programas bilingües. Entonces, eso para mí es una pregunta muy interesante, y a ver qué es lo que pasa allá. En los Estados Unidos, lo digo, muchos de los maestros vienen de otros países para enseñar, especialmente en niveles más altos, porque ahí es donde necesitan tener más alfabetismo, y para escribir y para leer y para tener textos sobre contenido mucho más difícil para los que no leen y no hablan, y también difíciles en términos de las necesidades para entender las escrituras en los donde hay más lectura y más escritura expositivo en lugar de los narrativos que hay en los libros de niños, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera saber cómo hacen, y también es importante hablar pues del Yopará, y no sé cómo se acepta el Yopará en las escuelas o en programas de docencia y todo eso. Porque aquí en los Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte con el liderazgo de Ofelia García sobre el translenguar. Y el translenguaje es el sentido de que lo que tenemos entre nosotros los bilingües es la capacidad de translenguar, o sea, de mover rápidamente entre dos idiomas. Y según Ofelia García, ella dice que eso es natural, eso es lo que debemos hacer. Podemos hacer translenguar como una pedagogía para informar a los estudiantes en el contenido académico que hay en las escuelas. Y es como un, no es instrumento, pero es algo que podemos usar pedagógicamente para así amplificar y desarrollar la capacidad lingüística de los estudiantes. Y entonces el Yopará, ¿estoy equivocado o no sé? ¿Me puedes contestar, Valentina? Sí. Lo que te quiero decir es que puedes dejar de compartir tu pantalla, si es que te parece. ¿Qué hago? Con respecto... Okay. Creo que tiene ahí, dice
stop sharing, dice una cosa así. Oh, sí. Gracias. Ay, aquí estoy. Bueno, sí, bueno, realmente estas cuestiones son muy complejas, ¿verdad? Sí. Y nosotros estamos siempre analizando, y la Academia de la Lengua Guaraní justamente se constituyó hace poco más de 10 años. 10 años. Y una de las principales funciones es la de normativizar y normalizar la lengua guaraní, lo que respecta a la parte de lo que es la ortografía, el alfabeto, la gramática, etcétera, ¿no? Entonces lo que sería la lengua más estandarizada para lo que serían las cuestiones escritas, documentales, etcétera. Pero como bien se sabe, eso es un guaraní más de tipo académico, ¿no? Más serio, más... Y lo que se habla en la calle es distinto, o sea, hay un continuo desde lo que es el yopará, porque el yopará no es un término académico. El yopará es una palabra que significa literalmente mezcla. Es el nombre de una comida que existe aquí, que es una mezcla entre frijoles, como dicen en México, porotos, y locro, que es maíz blanco. Okay. Y se refiere a cualquier tipo de mezcla que existe entre el español y el guaraní. O sea, puede referirse a... Entonces hay diferentes niveles también de yopará, o sea, más castellano con guaraní y guaraní con castellano, o sea, cualquiera de esas variaciones se puede considerar yopará. Ahora bien, las variedades de guaraní también son una cuestión, y en las escuelas durante mucho tiempo ese fue uno de los principales debates, pero hoy en día eso no se debate demasiado, esa cuestión. Ahora quiero darle la palabra a nuestra ministra de Secretaría de Políticas Lingüísticas, quien también es estudiosa de la lengua guaraní y del bilingüismo paraguayo, para que te pueda contestar mejor estas preguntas. Adelante, ministra. Gracias. Sí, solicité participar también en este espacio para comentarle un poco más de esta situación de contacto lingüístico del guaraní con el castellano, que lleva a generar, ¿verdad?, sobre todo en la oralidad, una variedad bastante mezclada con el español, especialmente en el plano léxico. El vocabulario es donde notamos mucho, percibimos mucho esa mezcla, vamos a decir. Existe también en la oralidad esa alternancia de código, una alternancia tan espontánea de pasar de un código a otro o de conversar en dos códigos, ¿verdad?, en forma simultánea, alternando. Eso es lo más natural que ocurre entre nosotros. Con el guaraní paraguayo, es la lengua de uso mayoritario en el Paraguay, pero aparte del guaraní paraguayo, que nosotros le damos ese apellido para distinguir de las otras lenguas guaraníes de los pueblos indígenas, guaraní es lengua oficial del Estado, ¿verdad? Sí. Entonces, en la oralidad existe esta variedad con influencias mutuas, porque también el castellano de la oralidad está muy influenciado por el guaraní, ¿verdad? Entonces, por el guaraní, sí. Exacto, en la oralidad, y eso sobre todo en el plano morfosintáctico se nota mucho esa interferencia mutua de las lenguas, ¿verdad? Y en el plano léxico. Para nosotros con el guaraní a veces es más imperceptible los calcos sintácticos que estamos realizando, pero últimamente está ocurriendo bastante también en guaraní calcos sintácticos, es decir, expresar el guaraní en moldes del castellano o viceversa. Bueno, eso por un lado. Como lengua oficial del Estado paraguayo está coincidiendo el guaraní en dos procesos simultáneos, que en otros contextos vemos que son procesos sucesivos, acá ocurre con simultaneidad.
En la estandarización, por un lado, de la lengua, es decir, el ir fijando un modelo, vamos a decir, entre comillas, de lengua oficial del Paraguay, y eso se trabaja mucho desde la academia. Se está trabajando la gramática oficial, la ortografía, y un diccionario monolingüe que está en proceso de avance, diccionarios terminológicos todavía no comenzamos, ¿verdad? Y digo no comenzamos también en primera persona porque integro la Academia de la Lengua Guaraní. Entonces, por un lado está este proceso de estandarización desde esta entidad creada para el efecto, con competencia para normativizar, estandarizar la lengua guaraní, lengua oficial del Paraguay, o lo que muchos llaman guaraní paraguayo. Que en la oralidad, en la libertad de los hablantes, ocurre todo tipo de transformaciones, ¿verdad? En la escritura es donde se adecua más a estas normativas y puede llegar a alejarse mucho de la oralidad, porque en algunas ocasiones a veces se cae, se incurre en la excesiva creación neológica, por ejemplo, y lo que ocurre también en educación es a la hora de desarrollar los materiales didácticos, de elaborarlos, se recurre mucho a la traducción de contenidos en lugar de la recuperación de los contenidos culturales propios de la lengua guaraní. Entonces, allí todavía tenemos una gran deuda, un gran camino que transitar en el rescate, en la recuperación de estos contenidos culturales. Y por otro lado, en Paraguay contamos con 6 variedades de lenguas indígenas guaraníes, ¿verdad? Una de ellas en peligro de extinción. Son lenguas de una población minoritaria, o sea, de minorías. Acá en Paraguay los pueblos indígenas representan los 19 pueblos, un número aproximado, o sea, menor al 2% de la población total del Paraguay. Es muy bajo el porcentaje de población indígena por el proceso de mestizaje que ha ocurrido, que fue generalizado y rápido en el Paraguay. Entonces quedó una población minoritaria. Así y todo, entre las 19 lenguas indígenas contamos 6 que son de la familia lingüística guaraní, 6 variedades. En la región de la gran nación guaraní se han identificado 13 variedades de lenguas guaraníes. Así que cada una es considerada una lengua porque ya llega a una incomprensión cuando nos escuchamos entre los guaraní hablantes y se van diferenciando desde el plano fonético, desde el plano léxico, ¿verdad? Estas lenguas. Así que en la región se distinguen, se encuentran, se han identificado 13 variedades de lenguas guaraníes. En Paraguay contamos con 7 variedades, incluyendo la lengua guaraní, lengua oficial. En los documentos oficiales para la enseñanza, en la intencionalidad educativa, se explicita que el niño guaraní hablante que viene con su lengua a la escuela, que sea considerado su condición lingüística y su tipo de guaraní, el guaraní de la oralidad que trae consigo para ir transitando mediante una reflexión lingüística, gramatical, hacia esa lengua estándar enseñada en la escuela, ¿verdad? Eso es lo que declaran los documentos, aceptar lo que viene desde la oralidad e ir trabajando en el plano escrito esa lengua más enriquecida o más estandarizada. De ahí muchas veces, como decía la directora, entre estas declaraciones de intencionalidades y lo que ocurre en la realidad, muchas veces hay una distancia. Eso es lo que quería comentarle. No, entiendo exactamente lo que está diciendo y esa variedad que existe entre el guaraní lo hace difícil saber estandarizar y qué vamos a estandarizar y que todo el mundo en Paraguay sepa que cuando van a la escuela van a encontrar un guaraní que tal vez sea diferente y todo, pero está estandarizado. Entiendo el proceso de estandarizar un idioma, ahí pierdes. Pero como dijo al principio, siempre que hay lenguas en contacto así,
va a haber cambios entre el idioma, especialmente al nivel léxico, y donde van a decir, por ejemplo, aquí arbustos, muchos dicen, sí, quiere que le corte los bushes. Entonces, y eso tiene sentido, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba tratando de comprar una de esas máquinas para cortar el zacate ahí, y me dio una cosa para hacer, tenía una cosa que hacía así para cortar, y le dijo al señor, ¿cómo se llama esto? Oh, es el weeder. ¿Qué? ¿El cuánto? Y me dice, oh, es un weeder. Weeder. Ese es para quitar todos los weeds ahí que estaban ahí. Bueno, eso pasa en todos los lugares donde hay contacto entre idiomas, y entre el español y guaraní, como que ya tienen siglos de contacto, siempre va a haber este intercambio de léxicos, sintaxis, etcétera, etcétera, pero no mucho, pero el sintaxis es el que más no se cambia mucho. Aquí se le llama, tal vez muchos dicen pocho, a lo mejor el español pocho es como el chopará, o lo que se llama, o el Spanglish, como dicen. Yo hablo Spanglish, y como dijo Octavio Paz, ¿y qué piensa usted, don Octavio Paz, acerca del Spanglish? Y dijo, no es bueno, no es español bueno ni malo, sino que es abominable. Entonces, ese sentido es que yo no quiero compartir ese sentido de que que lo que vienen los estudiantes a mis clases o a las clases de mis docentes, que tengan esa idea de que su idioma es abominable. Es lo que hacen ellos para compartir sus deseos, sus amores para sus familias, etcétera, etcétera. Pero a la vez van a entrar a la escuela y van a aprender un dialecto académico que se usa, pero claro que no existe lengua académica en sí, es algo que usamos para hablar de cómo hablamos en los contextos académicos acerca de cierto contenido, ciertas ideas, etcétera, etcétera, cómo podemos interpretar los pensamientos de los estudiantes que estamos en la clase según la lengua que usan ellos. Entonces, ustedes en Paraguay han hecho algo muy, muy interesante y muy tener la idea de tener dos idiomas oficiales. Por ejemplo, en los Estados Unidos no tenemos un idioma oficial. Hay estados en donde se dice que el inglés es la lengua oficial, pero al nivel de la nación no tenemos eso. Pero siempre el inglés siempre ha sido el idioma más importante y dominante, pues, para todos. Y yo creo que, no sé, por eso quiero ir a Asunción y a Paraguay, para conocer mejor y para entender y hablar y estar ahí. Ojalá que pudiera hacer un Fulbright o algo así para estar con ustedes y aprender de ustedes qué han hecho en ese contexto, ¿verdad? De tener todos, como dijo, 7 dialectos, lenguas, 13 aquí, en las partes rurales y todo, y si hay una diferencia en la pronunciación, en el léxico, en sintaxis y todo eso, ha de ser para mí un tesoro, ¿no? Para estudiar eso y conocer mejor a lo que están haciendo ustedes para mejorar la enseñanza del guaraní en las escuelas y los colegios de Paraguay. Gracias. Muchísimas gracias, Cris. Sí. Aquí hay una pregunta en el chat que dice, la imagen que tiene la lengua pintada, ¿usted cree que es acto violento o depende? No me queda claro, dice, del cuadro que tenía la lengua pintada. Oh, eso para mí es algo violento. Es lo que aquí es la educación bilingüe aquí es
que dejen de hablar su lengua natal, su lengua de la casa, que dejan que pinten la lengua blanca, para que es lo que dice Gloria Anzaldúa, es deslenguar a la gente, de no dejarlos hablar su idioma de casa, su idioma que es parte de su ser, de su corazón, ¿verdad? Y lo pintan blanco. Eso significa que nada más quieren que hablen inglés y ya no más el español. En ese sentido es violento. Muchísimas gracias. Sí. Cris, lastimosamente en estos espacios es limitadísimo el tiempo que tenemos. Sí. Ahora vamos a pasar justamente a un panel muy interesante en el que desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, referentes de lenguas indígenas en nuestro país, nos van a compartir sus perspectivas justamente sobre la lengua materna, la educación, la revitalización y el peligro que sufren las comunidades indígenas para mantener no solamente sus costumbres y sus tradiciones ancestrales, sino también su propia lengua. Entonces, quiero dar paso a Rosana, la directora de lenguas indígenas de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, quien estará presentando al panel de lenguas indígenas. Adelante, y muchísimas gracias nuevamente al profesor Dr. Cristian Faltis por esta excelente presentación, y esperamos realmente que pueda hacerse realidad este tema de que pueda venir a Paraguay a través de una Fulbright o de algún otro mecanismo que lo pueda atraer aquí con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Buen día, Isapá, Maiteiroru, Magmabeba. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias a la organización de este congreso, en la persona de la directora Valentina Canese, por haber brindado dentro de la agenda un espacio a las lenguas indígenas. Como bien lo señalaba nuestra ministra, la señora Ladislao Alcaraz, Paraguay posee una interesante diversidad lingüística. Desde la gestión de la Secretaría de Políticas Lingüísticas como parte de la Presidencia de la República, hace 10 años de la existencia, 11 ya en realidad, de esta institución, se vienen trabajando y atendiendo las diversas lenguas del Paraguay, y una de las líneas de intervención o de gestión de la Secretaría de Políticas Lingüísticas corresponde a las lenguas indígenas de nuestro país. Compañeros del equipo, el señor Ramón Barbosa y el señor Matías Medina, van a hacer una presentación introductoria sobre unas experiencias de trabajo que se han desarrollado en los últimos años con algunas de estas lenguas. Para conocimiento del auditorio, sobre todo de los colegas y quienes nos ven desde otras latitudes del mundo, van a hacer un mapeo de cuál es la situación un poco lingüística de nuestro país en el contexto general, para posteriormente entrar a detallar experiencias con algunas lenguas que, como señaló la señora ministra hace unos minutos, están en serio riesgo de desaparecer. En Paraguay tenemos 6 lenguas que se encuentran en esa situación, y el equipo de trabajo hará algunas reseñas de algunas iniciativas, experiencias que estamos desarrollando desde la República del Paraguay. Para mí es un placer, un honor presentarle a mis compañeros de trabajo el señor Ramón Barbosa, jefe del Departamento de Documentación de Lenguas Indígenas, y el señor Matías Medina, compañero integrante del equipo técnico de esta dirección. Muchísimas gracias, y muchas gracias a la ministra y a la señora Valentina Canese por permitirnos compartir en este espacio las experiencias. Les dejo con mis colegas. Bueno, muy buen día. Se maite Jorubeda,
Copi Jarebete, Magmata Bichao y Vagina con Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, entonces a toda la gente que nos ven y nos acompañan desde el exterior también cordiales saludos un poco desde la Secretaría de Política Lingüística a nombre de la señora Laislada Alcaraz de Silvero, ministra de esta secretaría que también nos acompañan esta mañana por cierto. Bueno, Seinu Ramón Barbosa, anda y cuayomo maiteita para que tomar Muñe Peno ahí, Yoyaco Tembiapo, Roy Cuaucasea, Gina Copijarebe, pero pensamos ya haré hija más ese. Buen día, Maitei, para todos los que están en Paraguay y también en el extranjero. Hoy en el Tames de Tambo, PABI, Maitei Loret, PM, Juana, ayer Matías Seinume, a países, hay Maitei, pendiente. De Ramón, como estaba ya adelantando un poco la señora directora Rosana, en este espacio quisiéramos un poco hablar sobre una experiencia o sobre varias experiencias que estamos llevando desde esta institución en cuanto a la revitalización y la documentación de las lenguas indígenas en el Paraguay, ¿verdad? Upebaná, con el permiso de todos ustedes, quisiera compartir un poco aquí mi pantalla para que podamos... Se puede ver mi pantalla ahí. Genial. Bueno, si vamos a hablar un poquito de lenguas indígenas, de revitalización y de documentación, queremos apuntar algunas cosas principalmente en el Paraguay, ¿verdad? El tema fundamental que queremos tocar aquí es de que en Paraguay tenemos pueblos y que dentro de esos pueblos tenemos algunos que tienen la lengua en serio riesgo de desaparecer actualmente, ¿verdad? Está ya peligro en extinción y está bibliografía, está estudio ya puede que oye peisa, ¿no? Que tú peñe en serio riesgo a operar ejeco la roño munguetase. En Paraguay tenemos 19 pueblos indígenas y cada uno con su lengua propia. Oficialmente se tiene este registro, entonces, y estos pueblos se dividen un poco en familias lingüísticas, que son 5 en este caso. La familia lingüística guaraní, la familia mataco, samuco, lengua mascoy, hawái, kuru. En total, entonces, se reúnen aquí 19 pueblos. Y de los 19 pueblos, si me vamos a mirar un poco los diferentes grupos, tenemos en 2 grupos principalmente los pueblos que se encuentran en serio riesgo. En este caso 3, ¿verdad? Pero en una de las familias que vamos a estar marcando un poco se encuentra la mayor cantidad de pueblos que están en esta situación. Según estudios de organismos internacionales y estudios aquí también a nivel nacional, se ha podido constatar que las lenguas que están en peligro de extinción o en serio riesgo, digamos, ¿verdad?, son estas lenguas. Primeramente el guaná, que es el que se encuentra un poco más comprometido en esta situación. Le sigue el angaité, manjuy, sanapaná, tomarajo y abá guaraní. Son 6 pueblos. En este caso podemos notar que 3 son un poco de la familia mascoy, como pudimos ver ahí, y uno de la familia guaraní y el otro de la familia mataco. En este caso, como institución, se ha tenido la intervención para lo que ya hemos mencionado, la documentación y la revitalización de la lengua en estos pueblos marcados aquí, que son 4. Y hay una llegada inicial con el pueblo tomarajo para iniciar un trabajo también de documentación. El día de hoy queremos nosotros un poco hablar y comentar sobre la situación exacta del pueblo guaná, del angaité, del manjuy y del sanapaná, ¿verdad? Que son los 4 principales con los pueblos con los que la institución ya ha tenido
trabajo, y principalmente 2 pueblos con quienes el trabajo ya tiene cierto avance, por así decirlo. Primeramente, el pueblo Guaná. El pueblo Guaná es de origen chaqueño de la región occidental. Para eso quiero aclarar que la República del Paraguay se encuentra dividida en 2 regiones, dividida por el río Paraguay, y la región occidental está un poco, digamos, más arriba y la región oriental más abajo. Y en este caso quiero marcar de que el pueblo Guaná actualmente vive en la región oriental, aún siendo de origen chaqueño o de la región occidental, ¿verdad? Varios fueron los motivos por los que el pueblo Guaná se ha desplazado para hoy en día quedar y estar teniendo un asentamiento dentro de la región oriental. Primeramente, la pérdida del territorio que se dieron por diferentes motivos también. Uno de los motivos se puede mencionar la compra masiva de tierra de parte de la fábrica de tanninos y demás cosas que de una u otra manera expulsaron a este pueblo en particular de lo que es su territorio ancestral, ¿verdad? Y de esta manera ellos iban desplazándose hasta cruzar el río Paraguay e instalarse en lo que hoy en día conocemos como Puerto Vallemí, que es el distrito de San Lázaro en el departamento de Concepción, ¿verdad? Cuando ellos pierden sus territorios ancestrales, seguían ellos buscando forma de subsistencia, por lo que ellos pasaron a una nueva vida que se estaba gestando en ese momento la fábrica de cemento, que es una fábrica bastante grande que se origina en esa región, en esa zona específicamente. Por lo tanto, ellos dejaron sus condiciones de práctica cultural, práctica como pueblo como tal que ellos venían desarrollando, y pasaron a ser peones en esa fábrica, ayudantes, estibadores y otros tipos de actividades que se requería en ese momento para la fábrica de cemento y en las canteras. Se instalaron alrededor de esa fábrica, formaron su asentamiento por ahí nomás cerquita de la fábrica. Cuando la fábrica va progresando, también empezaron a emplear los explosivos, que ya se constituían como un peligro para el asentamiento del pueblo Guaná, por lo que ellos fueron trasladados a la comunidad que hoy en día están habitando, que es más o menos a la orilla del río Apa, y lleva precisamente ese nombre de esta comunidad, Río Apa. Y toda esa peripecia, todo ese proceso de pérdida de territorio, de cambio de forma de vida, también un poco colaboró a que ellos vayan dejando de utilizar la lengua, porque ya se venían ellos mezclando con la sociedad paraguaya, y fueron obligados, y se vieron, por cierto, obligados a dejar la lengua nativa y hablar la lengua de los paraguayos. Si me permiten, yo quisiera mostrar un poquito un fragmento de un video que la Secretaría de Políticas Lingüísticas realizó a su primera llegada, o por lo menos el primer año de la llegada a la comunidad indígena Río Apa, con el objetivo de la revitalización. Porque cuando la Secretaría de Políticas Lingüísticas llega en el 2013, la presencia de la lengua ya era totalmente nula en la comunidad. Tal es así que habían miembros de la comunidad que desconocían la existencia de una lengua de su pueblo. Ni qué decir de la población jóvenes, que ellos ni siquiera sabían que su pueblo, ahí como Guaná, ellos tenían una lengua. Ya las personas un poco más ancianas, digamos, que en ese entonces se habían encontrado 5 a 6 personas que conocían de la existencia de la lengua Guaná en esa comunidad, y entre esas 6 personas, 4 personas la hablaban en ese momento todavía. Entonces quisiera una vez más mostrar aquí un videíto para que podamos escucharle a la gente, a los diferentes miembros de la comunidad en ese entonces, para poder luego seguir aclarando un poco el trabajo específico de la Secretaría en cuanto a la documentación y revitalización de la lengua. ¿Se ve en pantalla?
Ahí viven ellos, hasta el presente, en medio de todo tipo de problemas económicos, sociales y culturales. Es un pueblo en peligro de extinción y el factor principal para esta situación es la pérdida total de muchas prácticas culturales, entre ellas la más importante, la lengua, que se encuentra en agonía. Se van a recuperar o aprende lleita porque orepa oreguama la ore familia fuera completo y tejaro recupera lleita la ore idioma jaro ni lleita o sea se va a ser taitere porque todo opia Guanani o papotaite irondiku no karainte ma oñi en güera. Aquí está la que igual ay man conoce la que se casnico niña maca ay cuánta hasta mitigas pema ay Secretaría de Políticas Lingüísticas oñija amu eten yapo añija owe jaupaite en güera jawanacuera oñi pomuma oye puta socre uve añija o pajico jaime ete sé cuál se llama pero no hay de cuál con este día más o menos de me va a hacer porque se gusta se la vean va la se mueve a roría se mueve a vea porque ya lucha mañana mando además la ya vive más de más que ya puta ya ne dio más me mete vas a pagar entero entonces ese usted y se mueve la peangüere ¿por qué? Porque si es porque hay peñese hay venden gato esa ya fuera adelante un peso pero cuando aguanta pa se mueve ya invitar o un baitelo está ya pita y ore qua entonces cuando ya paite entonces se mueve vea pon actividad sin apoyar fuera en el guaytepe. Antente casera sin nieto fuera, así sobrina fuera, así nieto fuera, o mi antero a pensar que a rentero ni catuya. A no puta hasta ahora yo más. A ojo jamás adelante, derecho ojo jamás. A pensar, ni la niña jape. Manada ruita para orillón o continúa manchada, porque ore indígena. Iño que oye ore mi tatuyo oro me chapea, pero continúa manchada. A pesar de que vente alta. Bien, hay un poquito, un fragmento de uno de los videos que se trabajó en ese momento cuando la Secretaría de Política Lingüística llegaba. La emoción de la comunidad cuando se entera de que hay un idioma y que existía la posibilidad de llevar adelante un trabajo de revitalización fue interesante e impresionante.
ahí justamente el testimonio de muchas de las personas que en ese momento ya habían dado ideas incluso de la revitalización, y así los funcionarios de la Secretaría de Políticas Lingüísticas habían iniciado algunos trabajos en pos de la revitalización. Habíamos trabajado con ellos alguna metodología de enseñanza para aprender de vuelta los saludos justamente con las personas hablantes, pero también con todo ese proceso nos dimos cuenta de que para revitalizar una lengua que se encontraba en ese estado ya hacía falta mucho más. Y la lengua, como era ágrafa, nos dimos cuenta de que el primer paso era un poco lograr que la lengua tenga una gramática, tenga un alfabeto. Y ahí inicia el trabajo de documentación de la lengua guaná, junto con los hablantes de la lengua y algunos otros profesionales que habían ayudado a la Secretaría en ese momento, ¿verdad? Se logró un poco después de mucho trabajo con un profesional que por muchos años estuvo trabajando en el Paraguay también con la lengua guaraní y con otras lenguas indígenas, que es el hoy fallecido Nicolás Ginam, y empieza con él un poco el tema de la elaboración del alfabeto, de la gramática del pueblo guaná. Posterior a eso, otro profesional se encargó un poco de ayudar a la Secretaría de poder concretar propiamente el alfabeto guaná, y que hoy en día ya se está utilizando para la escritura de la lengua. Desde el momento de la documentación, el tema de la revitalización se hizo un poco más fácil, ¿verdad? Ya la lengua tenía presencia en la escuela, si bien no dentro de la enseñanza propiamente, ya se podían apreciar ciertos tipos de materiales como carteles, afiches, tarjetas que la profesora, los alumnos mismos iban confeccionando y ya incluían de vuelta la lengua guaná ahí, ¿verdad? Si bien hoy en día no se logró que el pueblo pueda recuperar su lengua para la comunicación cotidiana, se puede hablar de una importante revitalización, ya que en el momento de la llegada institucional no se tenía presencia de la lengua en la comunidad. Ni en la comunidad, ni fuera de la comunidad. La población nacional y mucho menos la internacional no tenía conocimiento de la existencia de la lengua guaná y mucho menos de su estado en ese momento, ya que estaba en un estado muy crítico, ¿verdad? A partir de ahí un poco también la sociedad paraguaya se entera de la situación de un pueblo, en este caso indígena, cuya lengua estaba por desaparecer, y impresionante fue la propaganda que detrás ya de las publicaciones de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de cómo se veía la situación de una lengua indígena en el Paraguay. Y a partir de ahí otras instituciones también han llegado a esta comunidad, y inclusive ya el Ministerio de Educación también empezó su trabajo para la elaboración de materiales educativos, que es una herramienta bastante importante y necesaria para la revitalización de la lengua. En este caso se puede hablar, ya que mencionamos revitalización y documentación. La documentación, aparte de realizar audiovisuales, grabaciones de relatos, que pueda servir un poco al pueblo para que ellos tengan el contacto más cotidiano con la lengua. Hoy en día, gracias a la tecnología, eso es bastante fácil. En un teléfono uno puede estar viendo un relato en su lengua, y por más que de buena primera no lo esté entendiendo, eso le va a servir para que el oído se acostumbre más al sonido de la lengua propia. Y está sucediendo eso, de hecho, en la comunidad, según hemos podido ver, porque las veces que volvemos a la comunidad y llegamos, intentamos nosotros mismos realizar los saludos en lengua guaná y recibimos la respuesta de los diferentes miembros de todas las edades, ¿verdad? Y de esa manera nosotros pudimos ver que, entre otras actividades que se habían realizado con ellos un poco para lograr la revitalización, de cuán comprometida está la gente de la comunidad para lograr la recuperación de la lengua. No es fácil ese trabajo, no es un trabajo que en 2 o 3 años se pueda llegar a hacer,
pero el pueblo guaná va por un buen camino en el sentido de que ellos mismos ahí y la comunidad de su entorno, el pueblo de Vallemí, el pueblo de San Lázaro, que es el distrito donde ellos están asentados, ya conoce de que ese es un pueblo que tiene una lengua propia. Tal es así que hemos realizado con ellos o le hemos acompañado en actividades que ellos mismos han organizado, donde en la ciudad de Vallemí ellos han presentado actividades tipo dramatizaciones, teatro, y que lo han hecho ya en su lengua. Y así también no olvidar en el tema de la revitalización el trabajo fundamental de las 4 abuelas que fueron piezas claves para este trabajo de revitalización, porque ellos habían decidido iniciar la clase de la lengua guaná en su comunidad. Si bien ellos no tenían conocimiento de metodología de enseñanza, prácticas pedagógicas, ni todos esos elementos, ellas se pusieron la camiseta, como se dice habitualmente, y decidieron enseñar a sus niños, a sus jóvenes y a los adultos mismos la lengua guaná. Podríamos mencionar también que, como mencioné, 4 piezas clave que fueron las abuelas en este proceso, que una de ellas ya falleció lastimosamente, pero que aún así ella dejó un legado muy, muy importante, porque fue una de las protagonistas para el trabajo de elaboración del diccionario de esa lengua, que es el trabajo de documentación más importante actualmente que se está llevando adelante. Menciono nomás a la señora Lucía Martínez, que fue esa persona importante en este proceso, y que el trabajo del diccionario ahora mismo está en marcha. El trabajo del diccionario está en su última etapa, ahora mismo en etapa de corrección, de traducción, porque va a ser un diccionario trilingüe de guaná, guaraní y castellano, y ahora ya está en esa última parte de corrección de la parte de guaraní justamente, y que se espera que este fin de año se pueda dar una primera presentación preliminar y que tomamos de Sociedad Paraguaya hoy cuape tembiapu tuishaite oseo haupea picueria ahí petei tembiporu tuishaiterei hoy pitimota vagina y que tomamos a oñimo barete guanacuerañe lo que denominamos nicho lingüístico, que va a ser un espacio físico peteico teguazú bebes acuera huerecota y que tomamos a bebes acuera ojeshauca iñe enguera jajecocuera. Va a ser un espacio donde ellos puedan estar promocionando todos los trabajos que en el aspecto lingüístico se ha realizado con ellos, ya sea materiales de cartelería, audiovisuales, Pamba oñimo guatá que en día cuera o pepe jacuera huerecota y museo y saya de cuazo de cuera tapicha cuera un guajeva y comunidad que un guajeva es cojape y gatos a ella oye sale con mi pareja hoy cuave a ver haupea a ver hoy putimuta su de cuera y gatos a ella de cuera hoy upeje cojaitete o huereco pe sale nondepe y gatos a ella oye po cuave y cue y ñenguerareje. Entonces va a ser una herramienta bastante importante para que ellos mismos puedan estar acostumbrándose más a la presencia de su lengua en su comunidad. Entonces, el nicho lingüístico, que también es una meta, más bien que se está por concretar y se espera también para este fin de año concretar eso con el pueblo guaná allá en la comunidad Rioapa, y que va a ser también entonces una pieza fundamental, una pieza bastante importante para este trabajo de documentación y revitalización de la lengua guaná. Bueno, quiero pasar un poco yo a mencionar que ese es un trabajo, y que no era un trabajo fácil, que arrancó en el 2013 y que hasta hoy día, ¿cuántos años son? Casi 10 años de trabajo, y que se ha logrado bastante con el pueblo guaná. Y principalmente una de las cuestiones más importantes, que con todo ese trabajo que realizamos con ellos han asumido de vuelta su condición indígena, porque ellos ya estaban prácticamente mimetizados dentro de una comunidad paraguaya y ya no estaban asumiendo su identidad como tal, como guaná, y hoy en día ellos se presentan y en forma orgullosa como miembros del pueblo guaná.
Entonces, muy interesante este trabajo y quiero mencionar nomás que hay un canal de YouTube de la Secretaría de Políticas Lingüísticas donde podemos ver algunos videos, algunos trabajos en relación a todo este proceso de trabajo que estoy comentando un poco aquí. Y ese es en el caso del pueblo guaná. Y para pasar un poco, porque el año de tiempo, el año de Putumbaba, detalle, Hanay Puruseyara o y ese más o pegaré a Hasase al siguiente pueblo, que es uno también de los que se encuentran, como ya había marcado, en peligro de extinción. En este caso, el pueblo Angaité. Y si me permiten nuevamente, quisiera yo aquí nomás compartir con ustedes un pequeño video para escuchar a uno de los miembros del pueblo Angaité, que en este caso es el señor Ricardo Pereira, que también falleció, pero que en su momento había iniciado el trabajo importante también de documentación con el pueblo Angaité. A compartir mi clase de pantalla. Como hace allá Ricardo Jiménez Pereira con la Lucue, con Calapacha, aquel va con en Almacoc, Mayo mata en el pasmo, aquí se llama tía, con se llama hermano nunca, con jactas naman, acnep, lumin con aquel vas na canak, apteña tema cana no ikneya jikama. Nanan temak niya jikama. Metkenin tuma aktakman mana niknano yenin tuma asa. Sama ko kasik akpong nin tuma yatapien, nin tuma kirasma, nin tuma kestoma, nin tiani aham, nin tuma namasik, niranin mek sama ko kasik. Metkenes sai kama masak tuna konka. Agyoko alwani ama ayapsakak nanik nanoye mi yasika con kapkit con ka a familia con ako kitino mitayak tema khana noye con ka aknem aspayveko apkelo honka ementai mo akishama te apkinim asunción esa ampilap kaske ampa haki na iwaswok Vecino na conca, querendo na conca la pacha, as pagmetico akneb, ya kwayam nan ko senek antinya mas que na conca, nem pai umanenko, equisa ya ankate, aman costa munye que mata ancomas con la joye, anyeme a conca, apket con la que sop que la llama, man coma hay o que es payok nem payuma, cuanto ka vale payuma. Ken mahayo matangka asene kon sene kon kanen payumanak kona kon ka awane ken mahayo mata matusene ke matan komaskok nen payuma kon kanen misaya angkate mostam boknan komaskok awane pake palika kaiwaswok akon ka hermano matea Tias temes casa conca, onka imanu na conca, na coye, inyapsagak nanik enin ko nanoye, alwani am met que la pomma. Bem, PPD, Caray Ricardo Pereira, o pensamos Peacuri Jiménez Pereira, del pueblo Angaité. El pueblo Angaité, juntamente con el pueblo Guaná, está dentro de la familia Mascoy también, como ya señalé, y prácticamente la misma situación que el pueblo Guaná, que ellos fueron desplazados de su territorio ancestral por las causas que ya mencioné, solamente que ellos permanecieron en tierra chaqueña.
Acuerdan Hasai, la región oriental, o toda lleva. O putaji que ya corre a jeta a idea veía acuerda oñe me lleve su acuerda y lleve. Catu acuerda a veí o más pura moarebe taminera fábrica o miarubi. Acuerda o ya veí la iñe ojo. Ha o iba y tereima veí iñe acuerda. A diferencia un poco del pueblo Guaná, la población del pueblo Angaité es más numerosa. Ellos viven en 3 zonas principales del Chaco. La zona más grande es la zona de La Patria, en el departamento de Presidente Aye, en la zona de Puerto Pinasco. Comunidad Riacho San Carlos, en la misma zona, pero que es en un territorio apartado, y una zona un poco más hacia la ruta tras Chaco, ya cerca del departamento de Boquerón, la zona denominada ex Coraí, que fue una estancia en su momento Coraí y que era una tierra restituida al pueblo Angaité, y lo llaman de esa manera. Entonces son las 3 principales zonas más importantes del pueblo Angaité, a pesar de que más arriba en el departamento de Boquerón hay una comunidad llamada Santo Domingo, y en el departamento de Boquerón también, ya hacia el territorio más o menos noroeste, hacia el Pilcomayo, para ubicarnos un poquito mejor, está la zona de 10 leguas, donde hay 3 comunidades bastante interesantes también del pueblo Angaité. La zona de La Patria, donde era don Ricardo, es la zona más grande. Ahí hay 18 comunidades y aproximadamente 600 familias, un poco más luego quizás, que hasta ahora no hemos podido realizar un mapeo general. A lo mejor ahora después del censo podremos, pero lo que se ha podido constatar son 600 y un poquito más de familias, a pesar de que la vez pasada en una última conversación con uno de los líderes me dice, en La Patria estamos como 1500 familias. Eso es mucho. El pueblo Angaité, teniendo en cuenta la realidad de su lengua, también la Secretaría de Políticas Lingüísticas ha tenido el acercamiento en un momento dado, en una reunión bastante grande, donde todos los líderes, referentes y docentes acordaron un poco iniciar la documentación de la lengua. Para ellos es bastante claro que para revitalizar la lengua se debe pasar por ese proceso de documentación y llegar a la revitalización, ¿verdad? Y varios fueron los elementos que ellos mismos han dejado como propuesta de documentación, y uno de ellos es justamente lo que estábamos mostrando aquí en el video. Ellos querían realizar este tipo de materiales para que en sus comunidades ellos puedan de esta forma inculcar el uso de la lengua nuevamente a su población joven. Para ellos es fundamental que la población joven pueda tener acceso a la lengua para que de esa forma pueda continuar el uso. Y otro mecanismo que ellos han dejado como propuesta, por ejemplo, el uso de la radio comunitaria, que también tuvo una participación importante ahí la Secretaría de Políticas Lingüísticas, porque con la colaboración de la SPL se ha podido instalar una radio comunitaria en la zona de La Patria, que hasta hoy día es utilizada para difundir la lengua. Si bien ellos usan para las cuestiones más comunes del uso de una radio comunitaria, ellos tienen también un espacio que es exclusivo para la difusión y enseñanza de la lengua. El trabajo ahora mismo con la comunidad, con las comunidades del pueblo Angaité, mejor dicho, se basa en eso, ¿verdad? Realizamos diferentes tipos de documentación para que ellos puedan transmitir en sus escuelas a través de la radio, y han podido ellos también consensuar una grafía que ya venían utilizando y ya venían ensayando la elaboración de materiales educativos con el Ministerio de Educación, con una grafía no consensuada entre todo el pueblo. En una reunión que se había hecho a inicio de este año en la zona de La Patria, pero con referente de toda la zona del pueblo Angaité, se logró consensuar la grafía, y ahora mismo ellos ya están trabajando en materiales educativos, cartelería para la documentación y enseñanza de la lengua. Así también hemos podido trabajar con ellos este año, porque con el pueblo Angaité la llegada más fuerte, digamos,
se produce este año posterior a la pandemia, porque el proceso inició un poco más adelante de lo que fue el proceso con el pueblo guaná. Y este año posterior ya a la pandemia hemos podido llegar y arrancar el trabajo de documentación. Pero ahí se hace un poco más fácil incluso la revitalización, porque la cantidad de hablantes de la lengua es más que en el caso del pueblo guaná. Y hay comunidades donde la población joven mantiene todavía el uso de la lengua. Es muy dinámica la cuestión ahí, porque la realidad es demasiado diferente entre una comunidad y otra. Una comunidad, por mencionar La Leona, sus hablantes, su población joven no habla la lengua, pero una comunidad que está a 20 kilómetros, Carpincho, por ejemplo, la población joven habla totalmente todavía la lengua. Entonces, la dificultad no es mucha, o sea que la presencia de la lengua no es nula todavía dentro de la comunidad. Está en riesgo por la cantidad de hablantes y la cantidad de habitantes con relación a la cantidad de hablantes en ese sentido. Pero de momento se hace como que un poco más fácil la tarea de la revitalización, porque el pueblo mismo tiene una idea bastante clara de la necesidad lingüística ahí. Teníamos la idea de escuchar un poco, tanto en el caso guaná como en el caso angaité, testimonios actuales, pero por cuestiones así de problemas técnicos, ellos están en zonas donde casi no tienen cobertura telefónica y mucho menos para cuestiones de internet. No hemos podido contar con esos testimonios para que ellos puedan dar un poco su versión actual de este proceso de trabajo con ellos, ¿verdad? Pero en estos dos casos en particulares de la familia Mascoy, que son los dos pueblos más comprometidos en cuanto al riesgo de la lengua, guaná primero, luego y segundo angaité. Entonces, marcar que desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas se está llevando adelante el proceso de tanto documentación como revitalización. Y ese trabajo va a seguir porque el pueblo en sí tomó conciencia de la necesidad de trabajar un poco por la recuperación en ese sentido de la lengua. Entonces, dos pueblos de una familia, de una misma familia lingüística, guaná, angaité, ¿verdad? Y en este caso, comentar nada más que con el pueblo angaité también se trabaja prácticamente de la misma manera en cuanto a la revitalización que con el pueblo guaná. Ellos hoy en día están teniendo en su comunidad este tipo de relatos, ellos están teniendo momentos, espacios donde su población escolar, población jóvenes, están teniendo un horario, si bien no es un espacio de enseñanza propiamente, donde ellos puedan tener la oportunidad de ver, escuchar a personas de su comunidad hablando la lengua. De esa forma ellos generan la costumbre también nuevamente en su población joven principalmente. Y más que nada eso en el caso del pueblo angaité y del pueblo guaná, ¿verdad? Y que el trabajo de documentación y revitalización va a seguir adelante. Ya seguramente más adelante van a venir otros mecanismos, otras metodologías que vamos a usar desde la institución, pero propiamente en cuanto a la documentación y revitalización, los trabajos seguirán. En este caso también queremos hablar de dos pueblos más con quien tenemos experiencia, tenemos todavía tiempo. Entonces el compañero Ramón Barbosa, quiero cederle la palabra para que en este momento él pueda hablar un poco de dos pueblos, mencionando ya, adelantando que uno también es de la familia lingüística Mascoy, que es el pueblo Sanapaná, y el pueblo Manjuy, que es de la familia Mataco, con quienes hemos tenido la experiencia de documentación. Upo ya vamos a ir Ramón Barbosa, vamos a hacer Toñi de Mija de Coana, estoy cuau caminando de Baixaitepa, ocu es oñemo guatate enviapo,
unida a Paraguay. Gracias por el espacio. Gracias, Matías. Interesante fue la forma en que nos enteramos de que el pueblo Sanapaná, y creo que vale la pena también decir que la autodenominación de este pueblo es Menslet, y entonces la denominación Sanapaná es una denominación externa. Ellos se autodenominan Menslet, que significa hombre, persona. Y hay una organización que lleva por sigla OCUM. OCUM es Organización de Comunidades Unidas Menslet, y es la que está llevando adelante este trabajo de elaboración de un diccionario. Y como se dice, no fue una casualidad, como se dice, fue una causalidad. Parece que hace 2 años que se hizo en la ciudad de Luque, en Emaús, la rendición de cuentas de parte de los ministerios y secretarías, instituciones del Estado que reciben dinero destinado para los indígenas. Y fue ahí que, a pedido de la directora Rosana o la ministra, la Isla Alcaraz, que me habían solicitado considerar unas palabras en diferentes lenguas indígenas, y aproveché esa oportunidad para hacer esa tarea encomendada. Y fue que pregunté allí a algún referente que me podía ayudar del pueblo Sanapaná, y me nombraron a Romario Titaro, que estaba allí, y pude hablar con él. Le pedí ese favor y me hizo con mil gusto, y así comenzamos después a interactuar, a relacionarnos, y tomando los números de teléfono, etcétera. Y después él me había, ya estando él en su comunidad, en el Chaco Central, ellos viven en la zona de Distrito de Irala Fernández, fundamentalmente, ya presidente Ayes, pero ya en el límite, ya con el departamento de Boquerón. Y ahí él me cuenta que están trabajando un diccionario. Y entonces le dije, ¿cómo? Contame, ¿cómo hicieron? ¿Quiénes están haciendo? Y bueno, me nombra una persona que yo conocía, Civito Montes, y después otro que yo no reconocía. Sé que Civito es maestro, y otras personas. Entonces me cuenta que ellos se suelen reunir, la mayoría son maestros, también tienen algunas personas mayores, ancianos, que les hace de guía, de apoyo. Y Romario entonces me dice que tienen anotado en un cuaderno unas 2.000 o 3.000 palabras en su lengua propia, y al castellano y al guaraní, porque usan el castellano, también el guaraní, como lengua de contacto. Las dos lenguas usan. Y muy parecido al caso también de lo que estaba comentando el compañero Matías, en la interacción de estos pueblos del Chaco, y que pertenecen a la familia lingüística Mascoy, por el tema del trabajo que realizaban y siguen realizando en el campo de la ganadería. Comenzó con el tema de la industria del tanino y también de la ganadería. Entonces, por allí sus compañeros de trabajo siempre fueron los paraguayos de habla guaraní hablantes. Y entonces, lógicamente, la lengua que a ellos les servía y les sigue sirviendo es el guaraní. Y fue así que se fue quedando de lado la lengua propia también de este pueblo. Y entonces Romario me pide, ustedes de la Secretaría, le dice, ¿no podrían venir a darnos una visita? Queremos mostrarles también lo que estamos haciendo. Nosotros no entendemos mucho de esta cuestión, pero estamos haciendo porque le amamos a nuestro idioma, a nuestra lengua propia, y sabemos que mucha gente ya no usa, y queremos tener un diccionario para que esto quede para los niños, para los chicos, especialmente, dice. Y bueno, entonces yo le comuniqué acá a la directora, a la ministra, y
después de un año más o menos tuvimos la oportunidad, y eso fue en enero, de darles una visita y con otros compañeros y compañeras de acá, y nos reunimos en la comunidad Carandilla Potú, ahí en el kilómetro 389, 388, y que está a la vera de la ruta Transchaco, y realmente fue muy lindo y nos sorprendió, quedamos muy gratamente sorprendidos por el trabajo. Nos mostraron el cuaderno en que llevan anotados, consignados las palabras en su propio idioma, y ellos ya están siguiendo con eso, están siguiendo con el trabajo, están avanzando, y nosotros también desde la Secretaría estamos viendo la forma de darles más ayuda, más apoyo, que hasta el momento realmente es poco lo que podemos hacer por la falta de presupuesto. Pero lo importante es que ellos, por su propia decisión, han decidido hacer esto y están haciendo. Y nosotros estamos atentos aquí también, de la manera que cualquier momento, cuando dispongamos de estos recursos, también podamos darle más apoyo. Estamos viendo ahora mismo, y con esto termino, de conseguirles una notebook o una computadora, aunque sea usada, ellos están pidiendo, para que puedan ir también cargando lo que ya tienen ellos consignado en el cuaderno. Y bueno, estamos en eso, ellos están muy entusiasmados en este trabajo, y estamos nosotros muy contentos por ese hecho. Bueno, hasta ahí lo que podemos agregar, haciendo una semblanza de lo que es la situación por la que están trabajando este pueblo. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo el video de Romario, miembro de la lunes, el 14 de noviembre. Lunes, el 14 de noviembre. Un segundo ahí, voy a tratar de vuelta. Mi pantalla se ve. Aquí. Lunes, el 14 de noviembre. Diccionario para ver cómo estamos trabajando en cuestión de diccionarios de la lengua pueblo Sanapaná. Estamos avanzando un poco, continuamos. A los compañeros que están trabajando permanente, están en contacto también permanente con la gente lingüística que vino, que están por el momento en Estados Unidos siguiendo en esta cuestión de trabajo. Y además la importancia de nosotros como pueblos, la documentación de la lengua indígena como Sanapaná es para dar continuidad de los pueblos, así para no terminar como pueblo con las comunidades del pueblo en general. Eso, la importancia que nosotros, la documentación de las lenguas. Antasupanha nela aspaima iguanta limana suzukue. Perfecto. Era un poco la palabra entonces de Romario Teitaro, ahí de la comunidad, del miembro del pueblo Sanapaná, en este caso. Seguidamente, y para ir terminando un poco de mostrar aquí la experiencia de la Secretaría de Políticas Lingüísticas en el proceso de revitalización y documentación de los pueblos indígenas en el Paraguay, el compañero Ramón Barbosa va a seguir hablando un poco sobre la experiencia en el pueblo Mancuy.
nos hemos enterado que el pueblo manjuy también, su lengua estaba en serio riesgo. Hemos realizado con el apoyo de la gobernación de Boquerón una reunión, un congreso de los referentes de los diferentes pueblos, comunidades de este pueblo. Hicimos en la comunidad indígena Santa Teresita de Mariscal Estigarribia. Fue en el año 2014 para hacer lo que es la consulta libre previa informada. Y entonces, en esa gran reunión en que estuvieron representantes de todas las comunidades de donde viven, porque hay comunidades donde viven solamente los manjuy y otras donde viven en comunidades interétnicas, donde viven especialmente en comunidades de los Nivaclé. Y estuvieron representantes de todas las comunidades, y ellos han decidido y han solicitado que la Secretaría les apoye para la documentación y revitalización de su lengua. Y entonces, a raíz de esa solicitud, se ha elaborado un proyecto que se ha presentado a CONACYT, y por suerte fue aprobado, y a partir del 2015 entonces comenzamos una tarea con ellos, y dentro de esa tarea estaba contemplado la elaboración de un diccionario bilingüe, y ese trabajo fue contratado un lingüista argentino, apellido Carol, que ya tenía un trabajo previo con otro pueblo, el pueblo Xolotl del lado argentino, de la provincia de Formosa, que pertenece a la misma familia lingüística de este pueblo manjuy Lunama. Y entonces eso formó parte del proyecto, también producción de audiovisuales en lengua propia. Y entonces otros pequeños materiales de uso en la escuela Cartilla, y resultó 2 años de trabajo muy duro, y se pudo lograr ese trabajo con el apoyo de la comunidad, de la gente, especialmente de la comunidad Santa Rosa Wonta, que es una comunidad que está bastante aislada, digamos, y no viven allí ni Baclé ni personas de otro pueblo, solamente ellos. Y también la maestra y el líder de la comunidad San Eugenio de Pedro Pepeña también brindaron un apoyo muy interesante en ese trabajo. Pero ella fue un poco más llevadero porque contamos ya con los recursos que estaba contemplado en el proyecto para hacer la validación del diccionario y otros trabajos que ya se hicieron en Mariscal Estigarribia y en mejores condiciones. Bueno, el resultado es muy útil. Están los que tenemos la información de la maestra, especialmente de Aurelia y de Santa Rosa Wonta, que están utilizando ese diccionario. Hay que resaltar, creo que para terminar, ahí se puede ver en la pantalla la tapa del diccionario. Santa Rosa Wonta es la única comunidad donde todas las generaciones están hablando su lengua. Los niños, los jóvenes, los adultos, todos están hablando. Y allí viven solamente los manjuy. Sin embargo, las otras comunidades, como Pedro Pepeña y Yacaguás y 22, Colonia 22, también interactúan con los Nivaclé, fundamentalmente, que también pertenecen a la misma comunidad lingüística, y es muy fuerte el impacto, la influencia de la lengua Nivaclé sobre la lengua manjuy. Pero el diccionario ya fue una realidad, está ahí, se está utilizando, y también los audiovisuales que ya tienen en todas las comunidades, y todos los materiales producidos. Bueno, yo creo que hasta allí el tiempo nos permite pintar lo que se ha hecho en 15 días. Tenemos un videito que podemos observar. Matías, ¿tienes preparado para observar un poquito eso? Sí, en este video el testimonio de la profesora Aurelia Leguizamón, miembro de la comunidad San Eugenio de Pedro Pepeña del pueblo manjuy.
Soy de la etnia Mancuy. Les voy a contar cómo trabajamos nuestra lengua. Cómo trabajamos nuestra lengua en el año 2015. Este trabajo se inició en el año 2015 con el apoyo de Secretaría de Políticas Lingüísticas y 3 años trabajamos juntos. Primeramente trabajamos sobre la alfabetización y la segunda trabajamos el diccionario y los videos también, y hasta el 2018. Se trabajó en la comunidad de Santa Teresita, juntos los 3 comunidades que son Santa Rosa, Alizar y Pedro Pepeño San Agustín. De ahí trabajamos de preparar nuestro diccionario y buscar palabras en idioma y también traducir otra vez en castellano juntos. Pero estamos de acuerdo de poner 2 palabras porque tenemos un poco de diferencia de palabras, pero entendemos, por eso ponemos 2 palabras diferentes, pero se entienden. Hicimos reuniones como escribir el idioma. Después de eso se trabajó el lingüista. Se hizo luego se hizo la encuesta, luego se hizo cartillas para la escuela y barrer para los niños para que puedan ver los abecedarios y la clase de los abecedarios Mancuy. Y luego citamos lo que trabajamos durante en esos años. Primeramente trabajamos los abecedarios y luego en los encuentros para hablar acerca de hacer diccionarios y recaudar informaciones acerca del idioma. Por ejemplo, hicimos videos, cuentos, historias, etc. Y también corregimos el idioma. El último trabajamos el lingüista que está trabajando. Hasta ahí un poco el testimonio de la profesora Aurelia Leguizamón, miembro entonces del pueblo Mancuy de la comunidad San Eugenio de Pedro Pepeña. Y también de esta manera nosotros queremos un poco marcar las diferentes experiencias de documentación y revitalización como Dirección de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Para ir cerrando, entonces, agradecemos el espacio. Estamos muy contentos de que Catures pero y Cuaucabre en Viapó, a los decentes y Napete en Viapó, a Oyesa Ucaba, o Guatao de Rijao, ahora Cojapete ya Ecuador sobre castellano el proceso de seguimiento, a Umia o Eweterija Ojo, a Uyete o Pavaepe, Peimereje, Orerendureje, a Opacueteoma, Uñacaray, Rosana, Samuel Jara, empezáramos con Apegua, Moacajara, Tapona, Oñe, Eta y Pajite, a Uyemante. Maite y Agüeyete, solo para señalar unas lecciones aprendidas a modo general desde el equipo de trabajo en lo que respecta a cualquier trabajo de gestión de lenguas indígenas desde la experiencia de Paraguay. Las comunidades indígenas, para los compañeros de otras nacionalidades, las comunidades indígenas de Paraguay tienen el común denominador de la pobreza y la pobreza extrema en porcentajes muy altos. Tienen un 30% de las comunidades indígenas no cuenta con territorio propio
esta ausencia de derechos básicos como salud, alimentación, terreno, también son factores que a veces postergan el trabajo de documentación y revitalización. Cuando desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas se llega a una comunidad con el interés de trabajar la dinámica de los derechos lingüísticos, estos ciudadanos naturalmente comparten con el equipo técnico las necesidades de satisfacción de otros derechos humanos fundamentales que no se encuentran satisfechos. A veces ni siquiera hay servicios de agua potable en las comunidades, falta de energía eléctrica. Entonces, esos elementos que no son precisamente de orden lingüístico, también son factores que hacen que las políticas de protección de lenguas sean un poco más complejas de operacionalizar en esos territorios. Entonces, creemos con el equipo, solemos discutir en nuestras reflexiones después de cada trabajo de campo, que el camino sería una articulación interinstitucional con otras instancias, que siempre estamos en el ejercicio de comunicarnos con otras instituciones para salvaguardar esos derechos, para poder promover todos los derechos humanos vinculados a los derechos lingüísticos. Entonces, esa es un poco la reflexión final que dejamos, y en honor al tiempo ya vamos cerrando esto. Una vez más, agradecer al Instituto Superior de Lengua en la persona de la doctora Valentina Canese y a nuestra ministra, la señora Ladisla Alcaraz, por permitirnos compartir estas experiencias. Bueno, muchísimas gracias, Rosana, por el excelente trabajo que están haciendo. Vamos a dar ya paso al profesor Luis Eduardo Wetzel Machado, quien estará moderando la siguiente conferencia. Adelante, profesor. Buen día a todos. Es un gusto estar acá en el tercer COMPLA, compartido con todos ustedes y aprendiendo de todos ustedes. Y queremos ahora dar secuencia con nuestra presentación. Solo quería confirmar si está presente Daniel. Creo que Daniel no está. Bueno, está la profesora Adriana Albuquerque. ¿Qué tal, profesora? Bien. Tenemos o prazer e temos a satisfação de receber a professora Adriana Albuquerque. A professora Adriana Albuquerque é professora da Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro. Ela nos vai brindar uma conferência com o título Considerações sobre o sesgo investigativo na formação do professor de português língua estrangeira. A professora Adriana Albuquerque possui graduação em letras, português e suas literaturas, maestria em linguística e língua portuguesa e doutorado em letras por la Católica de Rio de Janeiro. Atualmente graduanda del curso de neurociencias también de la Católica de Rio, y es coordinadora de las asignaturas de graduación de portugués para extranjeros y también del curso de especialización en formación de profesores de portugués para extranjeros de la Católica de Rio, y también actúa en esta universidad desde el año 95 como profesora en las disciplinas de portugués para extranjeros, y desde 2006 como profesora colaboradora del posgrado estricto sensu maestría y doctorado de esta misma universidad.
Es un gusto tener a la profesora Adriana Albuquerque con nosotros y estamos atentos para escucharle. Muito obrigado, Adriana, pela sua presença, pela sua participação, por tomar esse tempo e compartilhar conosco a tua pesquisa, o teu trabalho, e a gente está bastante ansioso em te escutar. Muito obrigado, a palavra é sua. Oi, Luiz, bom dia a todos que estão aqui na sala. Em primeiro lugar, quero te agradecer, né, por esse convite, agradecer a todos que estão organizando esse evento. É um grande evento e eu acho que sempre vai trazendo muita contribuição, né, para todos os colegas que aqui estão. Eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint. Deixa eu ver se eu abro a tela. Luiz, me diz se a tela está cheia, está correta para vocês, se alguém puder me dar um feedback. Sim, você vê perfeitamente. A tela grande, né? Sim. Então, ok. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre essa necessidade do viés investigativo na formação do professor, né, trazer alguns exemplos, algumas questões relativas à pesquisa que a gente realiza na PUC, né, o resumo do meu trabalho, né, que foi enviado para o Luiz, né, para vocês entenderem um pouco, né, partir dessa ideia de que os alunos têm dúvidas, né, e essas dúvidas, muitas vezes, na sala de português de língua estrangeira, são dúvidas imprevisíveis e pegam o professor de surpresa. Então, a gente tem as dúvidas dos alunos, a gente tem a dificuldade, muitas vezes, do professor de buscar informação para tirar a dúvida daquele aluno, porque a gente não tem muita pesquisa descritiva na área. Então, por isso, a necessidade da investigação, a necessidade de uma trajetória que seja contínua, esse aperfeiçoamento, né? Então, quando a gente fala, eu sou professor formado, não, eu sou professora em formação, sempre. É assim que a gente tem que lidar, né, com a nossa prática. E quais caminhos que a gente pode seguir para realizar pesquisa? Então, aqui eu coloquei algumas fontes, né, algumas teorias com as quais a gente trabalha na pesquisa descritiva na nossa universidade. De onde começa a pesquisa em português língua estrangeira, em português como segunda língua? A gente parte do princípio que a nossa sala de aula é multimodal e que a gente tem alunos de diferentes culturas. E quando eu falo diferentes culturas, eu não estou falando de diferentes países, simplesmente. Porque às vezes a gente tem uma sala de aula com alunos do mesmo país, mas de culturas diferentes. Então, esse conceito de cultura deve ser ampliado, né? A gente também parte da pesquisa desse professor que é multimodal, né, porque ele vem com trajetórias diferentes, com bagagens diferentes, e vai lidar, né, com o ensino, né, que na verdade deve levar a uma pesquisa a partir dessa multimodalidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de multimodalidade, antes de entrar no conceito propriamente, é importante a gente entender a questão relacionada a letramento e multiletramento. O tempo nosso é curto, a gente vai falar grosso modo desses conceitos todos, mas são conceitos importantes para a gente entender a nossa prática. Então, quando a gente fala de letramento, a gente está falando dessas habilidades de leitura e de escrita. E multiletramento seria a competência de outros modos de comunicação, né, que seriam além dessa questão relacionada à leitura e escrita somente. Então, o que significa ser uma pessoa multiletrada? Seria aquela pessoa capaz de atuar em ambientes onde variadas modalidades ocorrem e de atribuir significado à mensagens pelas diversas formas de linguagem. Então, nós estamos falando de atribuição de significado. Lembrando lá do conceito de Saussure, né, de significado e significante. O significante pode ser o mesmo, a imagem visual ou sonora, né, mas ela vai ter significados diferentes
dependendo do contexto, da cultura e de outros fatores. Então, a gente está pensando em significados. Na aquisição da língua estrangeira ou da segunda língua, esse conceito, então, de letramento, ele deve ocorrer em conformidade com o que Royce chama de competência comunicativa multimodal, tá? Então, isso vem corroborar a nossa pesquisa no sentido de entender que esse letramento, esse multiletramento, ele está relacionado a uma competência comunicativa multimodal. Para a CRES 2010, essa multimodalidade, muitos de vocês já devem conhecer esse conceito, é, na verdade, o resultado de uma ação social, com qualquer instância de comunicação, qualquer modo ou combinação de modos. Um texto multimodal implica o uso de imagens visuais, como a linguagem verbal e todos os modos semióticos, e esse texto multimodal ele vai ser construído socialmente também. Então, não tem como desvincular o significado, né, dessas construções multimodais. Multimodalidade, então, passa a ser um processo comunicativo, ele está sempre presente em qualquer tipo de texto, e eu diria até que é mais do que comunicativo, eu gosto muito da palavra interativo, tá? Mas a gente fica pensando, né, nós sempre utilizamos esses recursos, né, nós como professores de língua, a gente leva para a sala de aula música, a gente leva a imagem, nós levamos textos diferentes, então, na verdade, nós já utilizamos esses recursos. Então, o que há de novo, né, quando a gente fala no conceito de multimodalidade? Ainda segundo o CRES, a novidade está na busca por um único campo teórico que abarque todas as expressões de tal forma que o significado seja percebido em sua unicidade como um todo, resultado de múltiplos sentidos. Ou seja, quando trabalhamos a língua estrangeira, segunda língua, nós não podemos nos ater a um fator apenas, a uma didática, a uma metodologia, a um quadrado, eu diria, né? Porque quando me perguntam, professora, qual é a melhor metodologia? Qual é o melhor livro didático? Não existe o melhor, porque a gente trabalha com pessoas diferentes, culturas diferentes, países diferentes e contextos de ensino diferentes. Então, eu tenho que buscar algo que seja macro. E dentro dessa macro didática, eu vou utilizar as ferramentas que forem necessárias para aquele público que eu tiver, né? Então, eu já não posso mais separar, né, instâncias, fatores, aspectos, né, como o melhor para o ensino de segunda língua ou de língua estrangeira, tá? No tratamento do léxico, por exemplo, numa língua estrangeira, né, os recursos multimodais eles vão funcionar como estratégias que vão ajudar a internalizar o léxico. Então, a linguagem visual, nós trabalhamos bastante com linguagem visual, facilita a construção de uma imagem mental, aumenta a concentração e a curiosidade do aprendiz. Mas a gente tem que ter cuidado também com essa linguagem visual, porque para estereótipos, por exemplo, a gente precisa ter muito cuidado, né? Aqui está o brasileiro. E aí, quando a gente o brasileiro aqui com uma camisa do Brasil, com uma roupa, né, que demonstra que o brasileiro gosta de futebol, muitas vezes o aluno estrangeiro acredita que todo brasileiro gosta de futebol, que todo brasileiro sabe jogar futebol, e assim como o samba, né, o carnaval, que muitas vezes é retratado no nosso material didático. O aluno chega com a ideia de que todos nós gostamos de samba, de que todos nós gostamos de carnaval, e que nós sabemos sambar. Então, qual é a imagem que a gente vai levar para esse aluno, e qual é a construção que ele vai fazer dessa identidade? Professora, devo trabalhar estereótipos? Não devo. Eu acho que devemos trabalhar os estereótipos no sentido da desconstrução dele. Porque quando você desconstrói, você leva para o seu aluno o que de fato é, e não aquilo que é representado com uma única imagem. E aí a gente passa dessa cultura que nós chamamos, que Bennett chama de cultura objetiva,
né, que está aqui explícita, né, na roupa do brasileiro, né, para uma cultura implícita, que seria uma cultura subjetiva. O que está por trás, né, dessa paixão por futebol? O que implica esse futebol, né, para o brasileiro? Qual é a importância desse futebol das relações sociais? Né? Então, tem várias questões que envolvem a questão do estereótipo e da desconstrução dele. Ainda pensando mais diretamente nesse ensino na pesquisa de português de língua estrangeira, a gente pode pensar em alguns exemplos. A gente pensa nessa construção social, o aluno pergunta, professor, o que é morro? E aí, se você pensar semanticamente, né, num lexema, num arquilexema, você vai pensar morro, e aí você vai pensar no monte, na montanha, qual é a diferença de morro, montanha, monte, né? É um lexema que traz, né, outros lemas muito similares. E aí você tenta responder, só que aí esse aluno chega para você, num contexto, por exemplo, do Rio de Janeiro, e diz, professora, um colega meu me disse que mora no morro. Então, para um aluno estrangeiro, qual é o modelo cultural da pessoa que mora no morro? Aqui no Brasil e aqui no contexto de Rio de Janeiro. Quem mora no morro, aqui, mora numa favela, né? Numa comunidade. Então, esse morro não está relacionado à definição, ao conceito de morro, enquanto diferença da montanha ou do monte, ou da colina, né? Ele passa esse conceito e aí vai construir modelos culturais de pessoas que moram no morro. Tá? O modelo cultural vai ser esse esquema cognitivo que vai ser compartilhado e subjetivamente com um grupo social. E o nosso aluno, muitas vezes, não tem ideia. Por exemplo, um aluno que mora na Suíça, né, onde você tem aqueles chalés, né, nas montanhas, nos morros, para ele, o conceito de morar no morro é totalmente diferente do nosso. Isso implica, né, um uso do léxico que vai muito além da definição do dicionário, que implica questões culturais, né, e de conhecimento cognitivo compartilhado entre as pessoas daquele grupo. Né. Então, quais seriam as ferramentas que a gente poderia levar para o nosso aluno para que eles entendam e deem sentido àquela pessoa que usou aquela palavra morro, né, porque ele pode construir, né, a identidade do brasileiro a partir do léxico. Né, e a gente está aqui trabalhando com um exemplo, que é a palavra morro. Tá? Aqui é muito comum, na sala de aula, o aluno levar o palavrão. Né, eu não escrevi aqui, mas vocês, né, como professores ou brasileiros que estejam aqui com a gente, sabem que isso aqui significa um palavrão. E aí, ele leva para a sala de aula. Bom, isso aqui, na verdade, professora, isso é bom para, eu posso falar caramba, caraca. Na verdade, o que eu tenho aqui é uma expressão muito informal, né, que é uma função discursiva e uma função gramatical, que é intensificar o adjetivo bom. A intensificação, a gente tem palavras como maneiro, palavras que perderam, sinistro, que perderam aquele uso literal do que é maneiro, de maneirar, de equilibrado, que é sinistro como mistério, ou como uma expressão show de bola, que o significado, né, dessa expressão não tem nada a ver com a composição aí da expressão, ou com o significado de cada palavra na composição dessa expressão. Todas essas estruturas que estão aqui são intensificadoras do adjetivo. E muitas vezes o que a gente leva para a sala de aula como intensificação de adjetivo é apenas o muito bonito, muito bom. Ou palavras que vêm depois, bom demais. E aí a gente se limita a levar para a sala de aula o que é a gramática tradicional. Apenas,
na questão da identificação, do grau do adjetivo. E aí, essas pessoas perguntam, mas no nosso sílabus, né, eles são atravessados por tópicos gramaticais. Bom, isso aqui é tópico gramatical. Mas quando se lê em os sílabus, quando as universidades, a gente tem muitos alunos intercambistas, né? Recebe agora, esse semestre, a gente, mesmo depois da pandemia, a gente está recebendo um bom número de alunos na PUC, em torno de 300 alunos de universidades várias. E as universidades pedem o nosso sílabus, né? O que é dado no nosso nível 1, no nosso nível 2. E esse conteúdo programático, ele é norteado por questões gramaticais, na maioria das vezes. Né? Então, como não ensinar gramática? Agora, o que ensinar dentro da gramática? Por que ensinar? O que ensinar, por que ensinar, e aí o como ensinar. Eu posso escolher ensinar no nível da gramática tradicional ou no nível da gramática descritiva, que é relacionada ao que a gente chama de gramática funcional. Aqui é um exemplo só da gramática funcional do discurso. Como eu disse para vocês, o tempo é curto, não dá para a gente entrar nos detalhes, mas quando eu falo de gramática descritiva e gramática de uso, eu estou preocupado de como essa gramática funciona de fato. Então, quando eu falo de intensificação de adjetivo, como eu coloquei aqui, exemplificando, eu posso, dentro desse conteúdo do sílabo, grau do adjetivo, ou levar para intensificação do adjetivo. Eu posso, dentro dos meus níveis, na PUC nós temos 5 níveis, começar lá no primeiro nível com um grau comparativo. O Brasil é tão bonito quanto um outro país. Eu posso trabalhar num nível mais avançado, superlativo, né, com estruturas formais, com íssimo, lindíssimo, ou com muito lindo. Eu vou num nível mais adiante trabalhar com estruturas outras, como as informais, pra caramba, pra caraca, legal a beça, pra lá de legal, e aí eu vou avançando até chegar num nível em que eu vou mostrando que há estruturas que comportam um adjetivo não dito explicitamente. Que estruturas são essas? Como eu apresentei agora, sinistro, maneiro, né? Eles estão, na verdade, intensificando um adjetivo não dito diretamente, explicitamente, que é muito bom, muito legal. E eu posso continuar avançando até chegar a estruturas do tipo, esse lugar aqui é bom? Não, isso aqui é a visão do inferno. O que é a visão do inferno? Dentro de um contexto em que eu quero dizer que o lugar não é legal, tumultuado, ou que não nos traz, né, conforto, ou um lugar satisfatório. Então, são estruturas de intensificação que eu posso levar desde o nível iniciante até o nível mais avançado do português. Como é que eu faço isso? Com pesquisa. Quais são as estruturas que intensificam o adjetivo? Né? Dentro do discurso, dentro do fato, né, propriamente do uso da língua. Quando a gente fala, e agora o que a gente faz? A gente tem que fazer pesquisa, a gente faz. Né? E se a gente não faz pesquisa, a gente não encontra subsídios para melhorar as nossas aulas, né? Para melhorar o nosso material didático e para levar uma língua, né, para o nosso aluno que seja de fato uma língua usual, funcional, e não uma língua higienizada, limpinha, porque ele vai chegar ao Brasil e qual é a língua, né, que ele vai ouvir de fato. A gramática funcional do discurso, ela tem um sistema que é informalizado, mas que incorpora o discurso. Por isso, gramática funcional, mas é funcional do discurso. Né? Então, apesar do foco ser na estrutura, para se entender esse nível estrutural, a gente precisa considerar a semântica, a intenção do falante e as relações dele com a construção do discurso. Além disso, deve-se observar fatores que influenciam
o uso desse discurso? Bom, estou falando de uso, estou falando de discurso, estou falando de pesquisa, e aí vou para um outro questionamento com relação ao uso, por exemplo. Quando a gente está falando de verbos, e verbos é um conteúdo importante em qualquer aprendizado de língua, o que a gente faz em geral? Trabalha com o tempo verbal. E aí, qual a diferença de tempo verbal para tempo semântico? Quando a gente está falando de tempo verbal, a gente está falando basicamente do nome, do título, que traz a gramática. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, são os nomes. E o que eu estou chamando de tempo semântico? Eu estou chamando de tempo semântico o valor semântico daquele tempo verbal em contexto de uso. E aí, eu posso pensar, por exemplo, num tempo verbal de passado com valor de presente. Será que eu posso? Um tempo verbal de presente tem valor temporal. Eu posso pensar num tempo verbal de presente com valor de passado. Eu ainda posso pensar num tempo verbal de futuro com valor de passado. Meu Deus, o que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo levar para a sala de aula o que está além da gramática tradicional, né? Ou a gramática tradicional, se você for em algumas gramáticas lá na parte de emprego de verbos, você encontra bastante coisa com relação a tempo semântico, te ajuda bastante. Mas levar isso para a sala de aula é que é importante. Quando eu falo aqui um tempo de passado com o valor de presente, observem esse exemplo aqui. Eu não sei se a imagem está clara para vocês, mas veja só. Que lindo seu vestido, adorei. E a pessoa diz, nossa, ele é tão velho, está até desbotado. Vejam só. É muito comum a gente usar o adorei, gostei, num contexto em que a gente está querendo informar para a pessoa que não é passado. Eu estou gostando agora. Mas é um passado que tem valor de presente. E aí a gente às vezes escuta em sala de aula um aluno estrangeiro falando assim, ele entra na sala de aula e fala assim, oi professora, e vamos imaginar que eu estou com um vestido novo, bonito, e ela vira para mim e fala assim, professora, eu gosto do seu vestido. E aí a gente como brasileiro fala assim, tem alguma coisa estranha. Eu não falaria assim, eu gosto do seu vestido. Eu falaria, eu gostei do seu vestido. E aí, como analisar então, esse pretérito perfeito com valor de presente? Nesta situação do elogio, nós usamos eu gosto, a gente usa o presente, eu gosto do seu cabelo, eu adoro o seu cabelo, quando a gente está se referindo a características que são permanentes. Cabelo, eu tenho cabelo, e o meu cabelo é enrolado. Então, o aluno, professor, eu adoro seu cabelo. Eu estou com esse cabelo aqui todos os dias. Essa característica aqui é permanente, eu posso até mudar. E aí, quando eu mudar, o aluno vai falar, ou ele deverá, né? Deveria falar, professor, adorei seu cabelo, houve mudança. Então, quando a gente fala de roupa, de brinco, né, de coisas que a gente muda diariamente, a gente espera o pretérito perfeito e não o presente. Agora, para características permanentes, como a cor do olho, por exemplo, adoro a cor do seu olho, e não adorei a cor do seu olho. É um detalhe, gente, tão pequeno, mas tão grande ao mesmo tempo, né, para trazer o aluno para o uso efetivamente correto do pretérito perfeito nessa situação, que às vezes a gente não se dá conta, tá? Só voltando aqui nos outros exemplos, olha, para ilustrar para vocês, né, um tempo verbal de presente com valor atemporal. Quando eu falo que a água ferve a tantos graus, né, eu estou falando de algo que não é temporal. É um tempo verbal de presente com valor de passado. Quando eu estou, por exemplo, usando o presente para falar de fatos históricos.
o aluno vai saber que é passado por causa de alguma estrutura de passado que vai tomar uma expressão adverbial de tempo, por exemplo, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, né? Então, presente com valor passado. E eu ainda posso ter um valor de futuro com valor de passado. E aí parece muito estranho e difícil, né, de a gente buscar um exemplo de futuro. Quando eu estou falando um tempo verbal de futuro, eu estou falando de tempo verbal mesmo. Tá? Aquele, como eu disse para vocês, que tem um nome na gramática. Futuro do presente, futuro do pretérito. E aí a gente tem, por exemplo, um tempo que é super difícil de se explicar a nível avançado para um aluno estrangeiro, o futuro composto do subjuntivo. O futuro composto do subjuntivo, o nome está dizendo é futuro composto. Mas eu posso usar o futuro composto com o valor de passado, né, a partir do meu momento de enunciação, de agora. Tá? Eu posso falar assim, por exemplo, você sabe se o Luiz viajou para o Brasil? E a resposta pode ser, olha, não sei, Adriana, mas se o Luiz tiver viajado, ele vai te falar. Quando eu uso, se ele tiver viajado, o que eu estou querendo dizer é se ele viajou, ele vai te falar. Eu posso usar um tempo de futuro com valor de passado. E aí, como é que eu levo isso tudo para a sala de aula? Com reflexão, com pesquisa, né, com exemplos, né, com descrição da língua. Então, essa é a questão do pretérito perfeito. Um tempo que é muito, 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 né, complicado, às vezes, de se explicar para um aluno, sobretudo falando espanhol, é o pretérito perfeito composto, né? Eu tenho feito, eu tenho falado, eu tenho ido. O falante espanhol usa bastante. Agora, elementos linguísticos, por exemplo, vão me permitir observar a impossibilidade de uso do pretérito perfeito composto. O pretérito perfeito composto em português, e eu digo no português do Brasil, porque em Portugal ele tem mais de um uso, né? O que eu posso afirmar categoricamente é que o pretérito perfeito composto em português do Brasil, ele nunca se refere a um passado que acabou. Isso é fato. Tá? E aí, quando o aluno fala assim, professora, aqui está, já tenho escrito meu texto, não ficou legal, porque o que ele quis dizer é que ele já escreveu, né? Ou ele diz assim, professora, eu tenho visitado o Pão de Açúcar e o Corcovado, também não ficou legal. Por que não ficou legal? Porque não ficou bom aqui, no professor aqui já tem escrito meu texto, e por que não ficou bom aqui? Porque existem elementos nessas estruturas que impossibilitam o uso do pretérito perfeito. O já é um elemento que impossibilita. Eu não diria 100% não, tá? Porque a gente tem pesquisa e já temos comprovações de que o já pode ser usado com o pretérito perfeito composto. Mas na maioria das vezes, o já não combina com o pretérito perfeito composto. Não combina por quê? Eu acabei de dizer para vocês que no português do Brasil, esse tempo verbal, ele não se refere a fatos conclusos. Eu estou falando de término, de finalização. E quando eu uso já, ele, em geral, essa expressão adverbial, ele dá uma ideia de algo concluso. Então, eles não combinam. O já é um elemento que não combina com esse tempo verbal. E aqui, eu tenho visitado o Pão de Açúcar, também não combina. Por que não combina? Porque pontos turísticos eu não visito com frequência. Essa frase está totalmente equivocada? Não. Ela está equivocada para um aluno estrangeiro, para um morador da cidade do Rio de Janeiro que visita, vai uma vez ou outra a esses pontos turísticos. Mas essa frase estaria correta se fosse falada por um guia turístico, conversando com o outro, porque ele sim vai com frequência aos pontos turísticos. Então, esse tempo verbal, né, com
pontos turísticos, existe uma impossibilidade para um determinado contexto. Eu tenho que levar isso para o meu aluno estrangeiro. A gente tem outras impossibilidades, né, com as quais, né, a gente trabalha e que não dá tempo de trabalhar hoje aqui com vocês. Mas, por exemplo, números, esse tempo verbal, ele não combina com quantificadores. E a gente tem trabalhos, artigos, né, livros que falam sobre isso, né, dentro da área de pesquisa. Eu não falo, por exemplo, eu tenho lido 5 livros de Jorge Amado. O que não combinou? O que não ficou legal aí? O quantificador. Então, o tempo verbal que não combina com quantificadores. Mas, sempre, professora, não. Porque se eu tiver um quantificador e uma expressão adverbial de frequência depois, é possível usar. Exemplo, se eu sou uma aluna estudante de literatura, eu posso dizer, eu tenho lido 5 livros de Jorge Amado por ano. Então, o quantificador, ele pode ser usado com o pretérito perfeito composto a partir do momento que eu insiro uma expressão adverbial de frequência. Se eu não fizer isso, não vai combinar um quantificador com esse tempo. Pesquisa. Um outro exemplo aqui, a gente finalizando, né? A alegria é aquilozinho que faz a gente feliz. Mas ela depende mais de nós do que dos outros para seguir seu ciclo. Quando a gente está falando de pronomes demonstrativos, em primeiro lugar, quem é que ensina diminutivo, grau de substantivo, com pronomes demonstrativos? Né? Qual o livro didático de português para estrangeiros que traz esse tópico? Mas é um tópico gramatical. Acho que não é contemplado pela gramática tradicional. Mas nós usamos? Nós usamos. E aí, em geral, quando a gente fala o diminutivo com o pronome demonstrativo, em geral, né, é o que Neves e Bechara, 2011, nos trazem. Eles falam assim, os demonstrativos, isto, isso e aquilo, quando aplicados à pessoa, geralmente expressam valor depreciativo ou irônico. Então, se a gente se referir a uma mulher, por exemplo, dizendo sazinha, é depreciativo. Eu colocar o aí, intensifica. A sazinha aí, intensifica a depreciação. Mas, nesta situação aqui, desse exemplo, observem que o aquilozinho, ele não está tendo valor depreciativo ou irônico. Pelo contrário, ele está tendo valor apreciativo. A alegria é aquilozinho, é aquela coisa boa, né? Que faz a gente feliz. Então, levar sufixo diminutivo a outras estruturas não são contempladas na gramática tradicional, necessário. Precisamos levar isso para a sala de aula, porque o aluno estrangeiro, ele vai estar, né, diante de textos escritos ou de contextos orais em que ele vai ouvir, né, issozinho, aquelezinho, aquelazinha. E aí, em contexto, que exemplos eu posso levar para o meu aluno para que ele entenda o valor diminutivo do pronome demonstrativo? Vai perder, na verdade, o valor de pronome demonstrativo. Tá? Temos uma dissertação de mestrado na PUC sobre isso, sobre os pronomes demonstrativos. Um artigo também que eu publiquei com a autora da dissertação, fala exatamente sobre esses usos diferenciados. Em que momento eu vou levar isso para a sala de aula? Vai depender do meu curso, né? Se meu curso tem 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, e eu vou adequar, né, esse tópico gramatical num nível um pouquinho mais avançado. Nos níveis iniciantes, eu vou ensinar o aquilo com o valor deítico de aquilo, aquele, lá, isto, isso, né, com a questão da deixa espacial, né, do valor deítico espacial. Mas aqui não tem nada a ver com deixa.
Aqui não tem nada a ver com o espaço. E aí, por isso, eu não levo para o meu aluno estrangeiro? Levo. Como é que eu sei disso? A partir do momento que eu faço pesquisa. Eu observo o fenômeno linguístico e que eu verifico como é que isso se comporta na língua. Enfim, eu acho que... Luiz, eu vou até meio de 20, que você falou? Não, até agora. Por favor, Adriana. Acabei mesmo, de 10, não é isso? Mas a gente queria ter um espaço assim para poder já acabei. Fazer uma outra pergunta. Bem. Já acabei, né? Aqui é só a gente finalizar mesmo dizendo que a pesquisa básica, ela é necessária porque ela vai gerar conhecimento, ela não tem uma finalidade imediata, mas ela fornece subsídios para a pesquisa básica, que vai gerar, de fato, um produto e ter uma finalidade imediata em sala de aula, tá bom? Temos que fazer isso continuamente, o professor precisa dessa pesquisa. Aqui estão as minhas referências bibliográficas, depois eu posso mandar esse PowerPoint para o Luiz, ele pode, né, compartilhar com vocês sem problema nenhum, e aproveito aí os meus 2 minutinhos para fazer propaganda, né, do nosso curso de formação de professores de português para estrangeiros. A gente está agora com a 2ª turma totalmente online, né, e é online, não são aulas gravadas, não, são aulas ao vivo. Aqui, pelo Zoom, 70% das aulas, pelo Zoom, 30% de atividades assíncronas. Tá? A gente está com uma turma em andamento, mas várias pessoas não conseguiram vaga, né, a turma que começou agora em agosto, e aí a gente resolveu abrir uma nova turma que começa em 2023, em fevereiro. Se alguém tiver algum interesse, pode entrar no site da PUC, ou pode me mandar um e-mail que eu posso dar maiores informações. É um curso de especialização, ele dura 1 ano e meio, aos sábados, tá bom? Isso, muito obrigada. Muito obrigado, Adriana, parabéns pela apresentação, parabéns pelo curso de especialização também, é um curso com características muito próprias e bastante importante para a área. Parabéns também pela pesquisa que se realiza na PUC, porque ela é um pouco diferente da maioria das pesquisas na área, e acho que essa é uma contribuição bastante importante, ocupa um espaço necessário e um espaço relevante para a área do português como língua estrangeira. Eu quero passar a palavra para o Daniel, para ele seguir com a moderação. O Daniel, ele é o atual presidente da CIPLE e é também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Se Daniel pode assumir a palavra. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Adriano, pela tua exposição sempre brilhante, sempre um grande prazer te ouvir. Obrigado por estar aqui. Com vocês aqui, Daniel, prazer imenso. O professor de português para estrangeiros não pode ter ilusão. Essa tua apresentação, e dentre tantas outras que já ouvi você em várias outras oportunidades fazer, professor de português para estrangeiro não pode ter ilusão, tem que ser pesquisador. Ou você acompanha a pesquisa, né, e você faz pesquisa, ou pelo menos acompanha a pesquisa, que do contrário você vai sempre usar um material didático pobre, você vai ficar refém do que os livros didáticos já dizem, e nunca vai trazer para a sua sala de aula essa língua dinâmica, essa língua falada, essa língua da cultura implícita, essa língua, né, rica em sentidos. Você vai sempre ficar levando para a sala de aula essa língua portuguesa higienizada, adorei esse termo, e essa língua portuguesa com aqueles ditames meramente que não vão além do que diz a gramática normativa, né, e vai ficar aquela coisa estéril, como sempre. Você vai ficar reproduzindo um ideal de língua que o brasileiro não pratica, na verdade, né? Então não tem como isso subsidia a produção de material didático, né? Produção de material didático que não está apoiada nessa pesquisa vai cair no vazio, vai ser uma mera reprodução de conteúdos que já foram ditos em outros livros didáticos, né? E a gente não sai desse ciclo vicioso, né? O professor de português para estrangeiros precisa ser um pesquisador, não adianta.
Uli vai ser um pesquisador e vai acompanhar de perto a pesquisa em PLA. Se ele não fizer nenhuma dessas duas coisas, ele vai ser um mero reprodutor, né, de coisas que já se falou e daquele conhecimento já bastante estéril da gramática, né? Eu queria abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento? Eu gostaria. Eu vou ser rapidinho, porque o nosso tempo tá bastante já adiantado, mas quando a Adriana fala sobre, quando ela explica ali a diferença da gramática normativa e da gramática descritiva, eu lembrei muito uma pesquisa que a gente fez com pesquisa narrativa de estudantes, esses estudantes de português aqui no Paraguai, que fizeram a matéria de português como uma matéria curricular dos seus cursos em nível superior, e essas pessoas depois foram fazer pós-graduação no Brasil, e elas relatam que o que aprende na sala de aula, quando chega lá, não faz muito sentido, porque as pessoas não falam da forma como elas aprenderam a falar na sala de aula, porque os materiais didáticos vão muito na direção de uma língua que não é exatamente a língua de uso. Então, eu queria saber da Adriana se ela acha que nos níveis básicos também, mais básicos, básico 1, básico 2, já se pode introduzir esses elementos mais, como ela explicou, como sendo de uma gramática funcional, onde não se fica somente naquelas questões padrões, ou se isso pode gerar um elemento de confusão para um aluno mais básico, ou quais seriam as estratégias para poder trabalhar nesse outro nível, como seria a aplicação na sala de aula, como se poderia fazer, se é que se pode fazer isso no nível básico do ensino da língua. Ô, Luiz, obrigada pela pergunta. Eu acho assim que a gente sempre tem que pensar no nosso público, né? E o público falante de espanhol é um público diferenciado, porque está numa língua bem próxima do português, então o nível básico do falante de espanhol ajuda bastante na compreensão. Esse é um ponto. Tá? Então, quando você prepara uma aula para o nível básico do falante de espanhol, você pode, na minha concepção, né? Pode e deve levar elementos que realmente são da gramática descritiva, né, que são elementos de uso. Então, por exemplo, se você está mandando um aluno para o Brasil e ele é pesquisador, ele precisa ter os dois caminhos de uso da língua. Aquele uso em que ele vai precisar escrever e falar na universidade com o professor, mas ele também precisa daqueles elementos são necessários para a comunicação no dia a dia. Então, por exemplo, quando eu ensino para o meu nível falante de espanhol, nível comparado ao nosso nível 2, o falante de espanhol, por exemplo, ele conhece o bom dia, boa tarde e boa noite. Formas educadas de bom dia, boa tarde, boa noite, legal, mas isso são fórmulas prontas. Porque, por exemplo, se eu tenho um contato com você, Luiz, Daniel, são meus amigos, tal, e eu chego na minha sala de aula e vocês chegam para mim e falam, e aí, Luiz, bom dia, tudo bom? E você simplesmente fala, bom dia. Eu vou achar estranho. Porque eu falei com você, e aí, Luiz? Esse e aí é o mais usual na comunicação, quando você encontra o bom dia vem depois, e às vezes nem vem o bom dia. E aí, Luiz, tudo bom? E você me responde formalmente com um bom dia. Isso pode gerar no interactante uma ideia emocional de que o outro está com algum problema com você, ou falou com você de uma forma áspera, né? São as fórmulas para você dar bom dia, boa tarde, boa noite. Vai desde essa estrutura formal ou aquela que parece uma palavra só. Como é que você está? Como é que você está? Eu até escrevo para o aluno como uma palavra, porque ele não entende como é que você está. O carioca fala como é que você está. Como é que você está? É tão rápido. Então, eu levo isso para o meu aluno do nível 2 básico lá do falante espanhol.
porque é isso que ele vai escutar o tempo todo na universidade também. Então, eu acho que é preciso, Luiz, o professor tem que saber quais são as estruturas, quais são os contextos, o tópico da aula dele. Esse tópico que eu levei também do adorei sua blusa, é uma especificidade de pretérito perfeito, né? Que eu adorei a sua roupa, mas eu não falo adorei seu olho. Eu adoro seu olho, a cor do seu olho é linda, mas eu não falo adorei o seu olho, eu falo adorei sua blusa, porque muda. A blusa você muda todos os dias. Então, é um detalhe que eu posso levar para o meu falante espanhol. Ah, mas você vai levar o futuro composto subjuntivo para ele? Não, isso é lá no nível avançadíssimo. Está entendendo? Então, o professor ele precisa dessa reflexão dentro da pesquisa para ele saber olhar o material didático e verificar, isso aqui está legal, isso aqui não está, e o que eu posso inserir. Mas ele não pode inserir simplesmente da cabeça dele. Eu acho que é assim, quanto mais pesquisa ele tiver, mais subsídio ele vai ter para fazer uma boa aula, para elaborar um bom material didático, para levar para aquele aluno o que ele precisa. Eu acho que sim. Maravilha, muito obrigado. Nada. Adriana, esse é um trabalho necessário, né? Muita gente prefere, e aqui eu vou, perdoem aí os comunicativistas de plantão, né? Mas é muito mais fácil você fazer um material apenas com base em gêneros textuais, focado na conversação, focado apenas na interação, né? Porque você passa por cima disso tudo, né? Você não, quando você abre mão do foco na forma, né? Você não tem que comprar essa briga toda aí, você não tem que entrar nesse mérito, né? E é o que a gente vê acontecendo por aí, muitas vezes, né? São poucas vezes não, muitas vezes as pessoas propondo produção de material didático sem que haja nenhuma espécie de sistematização nesse nível, né? E aí é uma coisa que deixa a desejar em vários aspectos, que o estrangeiro vai ter sempre aquela fala robótica ilimitada, né? Como a gente vê muitas vezes. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade de estar aqui, você, Valentina Canesse, também, toda a comissão organizadora do Terceiro Ponto. Muito obrigado, Adriana, por mais essa sua intervenção. Faremos agora, então, uma pausa. Passo, então, a palavra para o nosso querido Luiz Eduardo Machado. Muito obrigado, Daniel, uma vez mais, muito obrigado, Adriana. O próximo ano a gente tem aqui a nossa Semana da Língua Portuguesa, já deixo aqui o convite para a sua participação no Dia Internacional da Língua Portuguesa, já deixa aí agendado, depois a gente conversa melhor sobre isso, muito obrigado. Um prazer. Agora a gente tem um recesso nas nossas atividades, agora nós temos um intervalo no terceiro compla, nós volvemos a las 13 horas com 2 salas. En la sala 1 vamos a tener un panel sobre la prosodia, variación lingüística y en la sala 2 una presentación sobre lengua alemana. Ustedes están invitados entonces a volver a conectarse con nosotros a partir de las 13 horas. Muchas gracias a todos por la presencia. Nos vemos a partir de las 13 horas. Gracias. Obrigada, Luiz. Obrigada, Daniel. Tchau, gente. Obrigado a todos. Até mais. Prazer. Tchau, tchau.